Suscríbete a la Panterita. Altarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, bien, Cheguiña, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Volvimos a nuestra realidad de campeonato, de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y a ser observadores de la Copa América en semifinal, así es. Semifinal. Así es. En una semana prácticamente vuelve la Copa Libertadores porque desde el martes Cierto. siguiente hay actividad. Y después ya el siguiente fin de semana el campeonato. Desde el viernes. 16. Sí. Desde el 16. Arranca todo. Con... De hecho, la Copa en continuado porque martes, miércoles y jueves implica equipos paraguayos con Libertad jugando Sudamericana también. Martes y jueves Copa y Sudamericana miércoles. Miércoles con Libertad. Con Libertad. Sí. Cuanto a su presencia. Y Adrián Martínez se platicó en Cerro hoy. Así. No sé para hablar con Edgar Sousa. ¿Hay que hablar con él? Una vez que entra en el régimen de Olimpia, hay que ver si hay habilitación de por Y medio. vos sabés que el de Dani me decía en Twitter falso, el de Iturbe, que yo me tragué. No, Esta mañana me envió, no sé quién me envió, me dice, yo le seguí. Sí, hay muchos. Hay Ayer, muchos. Y ayer después corría me dice uno de Dani Fútbol a lo Maciel, no, grande. me dice, ese falso, perfil falso, ese que... Hay mucho ahora. Sí, ayer corría uno de Fútbol a lo grande sobre un jugador francés que iba a venir a Libertad también, que era falso. Supuestamente Fútbol a lo grande, pero no. ¿Y cómo se hace eso? Y cambian el nombre, le Le ponen ponen el el logo de mismo Fútbol a lo logo, grande, la misma claro, foto. claro, cambian el nombre de allí de la dirección de correo, o sea, del... Yo tengo uno falso que es Arturo 2696, mamón. Sí, pero ese en realidad es... Irónico, irónico, humor. claro, es irónico. Sí. El otro hacen una copia fiel así, similar. Porque además Ah, escriben tal cual los textos originales del tweet original. sí mismo, similar. Como y para le que la gente cambian caiga. un Texto. y se cayó, varios cayeron. Sí. Es que te confunde, vos mirás rápido y... Rodé la idea. Me gustó la idea. No la idea, lo que estaban debatiendo ayer en Canal Argentino, de los jugadores, de la tanta cantidad que Calori pone de titular y los que se quedaron. Y dije, vamos a llevar a Berizzo acá. A lo mejor lo pueden hacer Chile, lo puede hacer el que quiera, ¿verdad? Yo no digo que las ideas tengan dueño. Pero en este caso me gustó. ¿Cuánto de porcentaje Berizzo tiene para las eliminatorias y cuánto no? En cuánto ya están y en cuánto no están. ¿Se entendió? Sí. Y también Scaloni está en eso, porque lo criticaron porque porque aquello... Sobre todo empezó a tocar su medio, algo que parecía seguro. Sí. En Argentina. Lo empezó a sacar a Paredes en casi todos los partidos. Guillermo Rodríguez, Y, Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Es Y ahora vamos a agregar nosotros, ¿cuántos quedarían fuera de probabilidad que ya no vendrían a la eliminatoria? Eso le agregamos Sí, nosotros. Yo sí. solo quiero agregar yo para debatirlo con Pueden haber ustedes. nombres. Así ¿Eh? como hay otros que se ganaron su lugar en esta Copa América. Martínez, por O ejemplo. sea, de mayor consideración, porque hay algunos que venían convocados en la eliminatoria pero no jugaban. Ejemplo, Zamudio. Zamudio venía de paseo. Sí. Yo creo que ahora se ganó la consideración como para por lo menos ser primer Pero cambio. vamos a sentar una posición que el técnico dice, vení y vos venís. Sí. ¿Jugás o no jugás? Esa es decisión del técnico. Absolutamente. Eso está claro aquí en cualquier parte del mundo. Sí. Vos sos el que decidís, ¿verdad? Y cualquier jugador que quiera, que ¿cómo nos va a entusiasmar estar en la selección nacional? Claro. ¿Cuánto nacionalizó Berizzo? 3 según sus pedidos. Y no eran 4. ¿Caco cómo vino? ¿Caco Romero? No, él ya Él estuvo estuvo Juan antes. Ramón Díaz anteriormente. Sí, En estuvo este antes. caso Martínez, Cubas y Jiménez. Esos son los 4 nacionalizados. Martínez es el último. Los 4 nacionalizados, los Y 3 en un últimos. momento dado, Tata Martino, tuvimos 4 jugando por la selección o a disposición del Tata nacionalizado. Ortigosa, Santana, Ortigosa, Lucas Barrios. Sí. Esos 3. Santana, Lucas. Ortigosa, Santana, Sí, Lucas Barrios. sí. Los 3. Que fueron al Mundial, de hecho, los 3. Sí. Si fuera un club,
por ejemplo, para mí quedan con revisión de contrato Gastón Jiménez y Cuba, pero ese es mi pensamiento. No sé si Berizzo creería lo mismo, ¿no? Si para Berizzo son nombres puestos. Por sus rendimientos es que son dos que, vos decís así, no sé si le renueva el contrato si somos club, por ejemplo. Es ¿verdad? que viendo las decisiones de Berizzo, yo creo que ese aspecto fracasó en la Copa América, porque terminó el torneo sin tener para mí un equipo base. ¿Vos pensás que fracasó? Yo creo que, así como decía Fabián en la primera parte, encontró jugadores que anteriormente no teníamos. Y para mí es punto positivo. Zamudio, Martínez, Pero colectivamente fracasa. Piris, que le dio Sí, por para mí fin sí. oportunidad. Para mí sí No, es un fracaso. colectivamente, Ricardo, verlo Pero ¿a colectivo. qué íbamos a la Copa América? Y encontrar un equipo para mí. Y- Yo siempre sostuve que era eso, encontrar Yo creo, el equipo. Fabián, que él encontró el equipo, pero de repente su propio pensamiento hacen que él desarme. Sus indecisiones, ¿verdad? Sí, No él sé desarmó ni el qué- equipo que Yo encontró. estoy Y con por eso- Ricardo, por eso pero digo que no encontró. Ricardo vio lo que ayer no viste vos, ni vio Federico, ni visto yo. Y tiene razón, Ricardo. No es porque quiero alabar lo que dijo ayer. Yo chupé, hoy le dije a Santula. Así como son las cosas. Lo hubiera protegido Berizzo a... Vos dijiste. Ricardo, cuando iba al túnel. Sí. Porque Berizzo era consciente de lo que estaba pasando. Totalmente, Y sabía. él vio la actitud y había que encerrarlo en el vestuario. Sí. Porque si fuera por transmitirle a sus compañeros, ya el compañero sabe la relación de Gustavo Gómez. Sí. Sí. Si fuera eso, ya enseguida sus compañeros saben cómo él se molestó. Pero independientemente de un acto de justicia o injusticia, lo hubiera separado Berizzo, y Berizzo se queda. A no ser que Berizzo, Ricardo, como vos te imaginabas ayer, él estaba esperando también al refre que apareciera, Sí. para encararlo. Sí, porque él no estaba cerca de su área técnica, él ya fue hacia la mitad de la cancha. Sí. Y al borde del campo. Y desde ahí, cuando ve que Gustavo Gómez está en la escalerita, en la entrada del túnel, ahí va caminando lentamente. ¿No Pero será él lo que- esperaba al árbitro. Está bien, Fabián, ¿no será que Berizzo todavía tiene el jugador en la mente? Y puede ser, en algunas cuestiones. Pues, sí. A lo mejor todavía Berizzo se cree que es jugador cuando lo vio a Gómez así es. Puede ser. Él fue el primero que protesta esa mano de Carrillo, por ejemplo. Él para él en el momento, en la aceleración Sí, del partido, era la levanta los mano. brazos, Yo creería como que eso se fue a reclamarle y la propia expulsión, ¿verdad? Porque él también estaba allí en la primera línea de queja. Porque no es una cuestión a título personal o compartida que alguien quiere que pierda la capitanía Gustavo. Por ese temperamento y carácter no puede nomás. Se perjudica. Vos Sí, podías sí. rozarle a otro jugador y tomarte con otro, no con el refre. Claro. Podías discutir con otro jugador, y después que haga lo que quiera el refre entre los dos, pero no. Y después iba a decir algo más. Yo no sé, le estaba diciendo a Santula hoy acá fuera del micrófono que lo defendió, y está bien, cada uno toma posición. Que en el gol, el 9, La Padula. la Padula le deja pagando a Gómez. Lo anticipa. En el sí. primero sí. Y queda planchado Gómez. A lo mejor a Gómez se le representa eso con el jugador. A lo mejor se le viene la película. En el primer gol, el que queda planchado es Gómez. Sí, lo anticipa bien. Pero planchado, en el piso le deja. Y a lo mejor acá tenía Gómez. Y eso lo traicionó después en su reacción y lo sacó del partido. Una suposición que digo, Sí. que puede ser, ¿verdad? Puede ser esa suposición, ¿verdad? Como él hace el gol de Paraguay, Sí. Sí. en el otro arco, él queda pagando. Queda sin poder cerrar. Sin poder cerrar, como diciendo de qué valdría mi gol. Muchas cosas por su mente. Y no es nada personal contra él, o si no los perros creen que vos me dijiste, ¿cómo se llama ese que trozar se dice? ¿verdad? Sí. Comenzó todo con un abrazo y después cerró con el... Porque comenzó con un abrazo, yo fue un compañero en el Milan. Sí, se Gómez y abrazaron, todo bien. La abrazaron todo, para el final terminaron con ese rosa allí. Pero ¿Con quién? circunstancias... La Padula. Sí. circunstancias del partido, ¿verdad? No, Pero no, fue así, no así. fueron compañeros. Uno estaba en el Inter y el otro en el Milan. No, No, compañero. los dos en el Milan. A la puta. Sí. Los dos compañeros. Sí, digo. Antes de comenzar el partido, ellos Ah, por eso se abrazaron todos. Se abrazaron ahí de comienzo. A mí también me queda, no sé si anoche lo dije al aire o fuera de micrófono, la sensación que me da con Gómez es como que él quiere, con ese tipo de actitudes, ganarse a sus compañeros y a la afición. Como diciendo, yo estoy acá para defender, yo estoy acá para... Y eso como que lo traiciona, porque yo en Palmeiras lo vi en un par de veces sacado, pero no llega a este punto. Y acá como que quiere demostrar que él es el capitán, que él es el que está para defender a sus compañeros, que él es el que pone el pecho por la camiseta de la selección. Y eso lo traiciona y lo pone en una situación de casi irresponsable. Porque Y- se expone en Demasiado. demasiado. Él se expone muchísimo. Demasiado. Y vos te imaginás que si llegaba a perder Paraguay durante los 90 en tiempo regular, 90 digo por decir, después el tiempo agregado, un 2 o 3-0,
lo que iba a hacer eso por consecuencia del árbitro que lo echó a él, ¿verdad? Sí, se va a sentir culpable. No él. Lo que hubiera sido todo el desde afuera. Se iba a puntualizar mucho más. Ese iba a ser todo, Sí. todo. Si se quedaba Gómez, si se quedaba Gómez, si se quedaba Gómez. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y vos te pones a eso, porque nosotros en un relato podemos hacer sin ni cagada equivocándonos de nombre, eso, ¿verdad? Tratamos de pichulear. Pero no influye en nada. Pero cuando en un partido eso influye mucho. Y ojo para lo que se viene. Él puede jugar las eliminatorias. Es lo que no puede jugar. El torneo de la es FIFA, no es Conmebol. Averigua. Él va a jugar las eliminatorias. Pero yo hablo en el sentido de esa frase No, que no, tiró hacia estoy equivocado Conmebol. yo. Tiró esa frase hacia Conmebol y yo ¿Cuál? no sé si en algún momento Conmebol de oficio puede actuar o no. No, lo que digo es que las eliminatorias es un certamen FIFA. Copa América, cuando Messi fue expulsado, llegó a jugar con Medel la eliminatoria. No jugó, ¿verdad? Para mí que no jugaron. ¿Y cómo tenemos que saber? Pues Porque nosotros le sí. redujeron después a 1, de 2 a 1. Tenés razón. Lo que tenemos que saber si este es un torneo de Conmebol, como Copa Libertadores de América. Se termina Sudamericana. arrastrando a la el siguiente 8 es competencia. FIFA, certamen FIFA. Sí, la explicación, porque hubo una duda Mira en un eso. ratito, Gustavito. Rodrigo, Tarjeta no puede amarilla. venir al aire acondicionado a sacarnos por putazo. Acá hace será. Acá hace frío, sí. ¿Vos sentís frío? Se siente. Sí, el aire se siente. está- Está ¿Por qué diferente. quedaste bien conmigo? No, está diferente. Se 20. siente. 20. Sí, no se siente. Porque yo siento será. En realidad que estoy choqueado con un tweet que vi. ¿Qué dice? No sé si ilusionarme o no. Un colega brasileño que habla de Scolari para Paraguay. Ah, pero que está a punto de firmar por Gremio, dice, ¿verdad? Sí, pero es una cuenta verificada que tiene varios seguidores. Pero Lo que vos decís que por lo menos están pensando en un cambio. sí, me dibujó una sonrisa dentro de este mediodía, pero no sé si es más mi deseo que otra cosa. Pero dice, Felipón tiene propuesta de la ¿Qué selección de sonrisa? ¿Qué Paraguay. dice? Y le Me dibujó una sonrisa a mí, digo, por lo menos este tweet del colega. ¿Qué sí eso? Se ilusiona con que lo Y saquen que lo saquen a el niño. Berizzo. Pero él tiene algo, el niño tiene algo contra Berizzo. Quiero ir al mundial. No contra él, no. Me parece muy buena persona. Pero definitivamente no tiene buena lectura de los ¿Por qué partidos. le La Berizzo. así, niño? No tiene buena lectura de los partidos. Otro detalle, Silva protestó esa jugada que salió la pelota, que le dijo al Alman, salió carajo. El Sí. referee le dijo a Gómez que le haga calle, dijo Exacto. carajo. Lo que dijimos No, que, no sé si dijo carajo. que le diga a Anthony que se tranquilice, que Sí. no lo... Ese insulto que no reclame más hacia el asistente. Iba a decir lo de la... Y Silva dijo eso, veo. Yo no alcancé a ver Yo si- no escuché si eso eso. se Sí, terminó. no se escuchó. Lo que iba a decir el tema de las suspensiones, porque nosotros consultábamos cuando se dio lo del primer partido, teníamos la duda en el caso Balbuena. Sí, Acumulación, suspensión, sí. y la respuesta fue, por más que sean torneos diferentes, se cumple en partido oficial si ese torneo finalizó, culminó. Es decir, no acarreaba sanción de eliminatorias a esta Copa América porque la eliminatoria sigue su curso y ese jugador debe cumplir en eliminatoria. Pero ahora como la Copa América culmina, la selección ya no tiene participación Claro, en esta Copa va a América, tener que las arrastrar. sanciones se cumplen en el inmediato partido oficial, que en este caso son las eliminatorias, pero habría que igual reconfirmar esa situación. Perdió la calma, Gustavo Gómez fue expulsado por protestar. Luego de formar parte de la selección en el partido Palmeiras que visitó a Fortaleza. Mirá por su cara, mirá dónde está él. Sí, Sí. No es normal eso. Y siendo capitán también, ¿eh? sí. Esto no es normal. No, y mirá al lado, pegado al árbitro. Muy parecido a la Sí. última cena. Pero después están los que les encanta esto. A mí no me gusta. Acá no era así, ¿eh? En Libertad nunca fue así. Es que no se gana nada con esa actitud, no, yo creo que no colabora. No, a mí tampoco me... La gente dice hay que atropellar, hay que protestar, una cosa es protestar, marcar presencia, pero otra es casi llegar al Vos sabés patoterismo. que muchas veces cuando vos sos un jugador con jerarquía, protestás y el árbitro te escucha 10 veces más que el capitán. Sí. No, y dependiendo de la Messi forma tiene el también. brazalete, pero no necesita ir a atropellarle al árbitro para protestar. Porque el árbitro le escucha a Messi, epa, mira quién me está protestando. No, y depende de la forma también. Claro, no hace falta ser prepotente para que No. te hagan caso. No. Y bueno, vamos a entrar en lo anterior. Gustavito, hace frío acá, será. Contigo, Luis.
La Agrícola Sala de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopushpe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 2284-845 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar ICA, con garantía de calidad llegado a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar ICA. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar ICA, 39 años construyendo contigo. Muy bien, Anthony Silva, después Gustavito. Muy bien. Ayer habló con Jorge Garzán en el extra, en la sobremesa. Miren nomás la protesta de Vidal y la comparan con la de Gómez, los 90 minutos le putea al árbitro, pero está mal, eso. Sí, pero no Aquí es que vamos a copiar los buenos modelos, los malos modelos. No mal. No, brillante. Si le suspenden, deberá cumplir en la eliminatoria. Sí, por eso. Porque la Copa ya termina. Gracias, no, está bien, pero ahora ya está. No es que yo dudo de no te moleste conmigo. No. Esto es lo que está escuchando la radio y sí. Esto sale de la Comebol, güey. Sí. Finaliza el torneo, entonces ahí sí o sí el siguiente partido. Si no, tendría que esperar la siguiente Copa América. Es la explicación, justamente porque lo de Balbuena no generó duda antes de la Copa. Cuando él queda suspendido, o en realidad tuvo acumulación de tarjetas. Si termina el torneo y el otro no arranca, está liberado. Sí. Así es. No se arrastró sanción de eliminatoria porque la eliminatoria continúa. Todavía no, porque si terminaba esta eliminatoria era otra cosa, ¿vio? Claro, si por ejemplo antes de la Copa América teníamos la última fecha de eliminatoria y ahí había un jugador suspendido, ahí tendría que haber cumplido en la Copa América. Pero como la eliminatoria continúa, el sancionado tiene que pasar a cumplir en el siguiente combo. Que es la eliminatoria. Que son 3 partidos. Septiembre, octubre y noviembre. Hay que ver si cuántos partidos va a ligar. Y nadie dice que ligue más lo que tiene que ligar. Claro, pues pero decir la multa. Casi hizo hombre. Se expuso. Bueno, uno porque es tarjeta amarilla, no es tarjeta roja, pero uno más por capitán, son 2, ¿verdad? Y después del informe del árbitro, que es fundamental. Puede ser una multa importante también, de ese lado. Sí, y que pida disculpas como lo hizo el boliviano Martín. Porque él dijo... puede ir por separado, sanción de acuerdo a lo que informe el árbitro, por lo que le dijo a él, y partido. Y que la Conmebol tome esa frase también que tiró en el túnel y lo sanciona económicamente, porque ha pasado eso. Que la Conmebol sanciona no con partidos, pero sí económicamente. Sí, hay que asesorarlo a Gustavo Gómez que pida disculpas sobre eso. Antes que sea tarde. Como hizo Martins. Como hizo Moreno Martins. ¿Y el que dijo la Conmebol, Gustavo Gómez? Y después nos llaman llorando para no boicotear la Copa América, dijo. Como diciendo, nos piden no hacer nada para que se juegue la competencia y nos hacen esto. ¿Cuándo dijo eso? Un ratito antes que diga venís si sos hombre. De malo Gustavo. Estaban llorando para no boicotear la Copa América. Vení, si sos hombre, dale. ¿Qué es lo que es tu cara? No entendí para qué dijo lo que dijo. No suma, no sé. Tiene que bajar 2-3 cambios. Sí. Indudablemente. No es la primera vez. Bueno, esa es la situación que se plantea con Gustavo Gómez. Entonces, con relación a lo que pasó ayer, los oyentes van a llamar, pero no para opinar sobre la selección. ¿Desde dónde no es? No vamos a hacer populismo ni vamos a chocar con que esto sí, esto no. Para el niño, para el reporte, ¿dónde están? ¿Dónde están nomás? 618-4700. Nadie le va a censurar ni nada, si gusta o no gusta el tema de la eliminatoria, pero así es el tema. El tema de los jugadores de la selección nacional, en contra y a favor, tampoco, porque no vamos a anunciar nombres. Contigo, Luis.
Llegarán las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener ofertas de cuidado personal. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 370 puntos o llamanos al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal para hoy anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pagos de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del centro Colón 462 Casi Oliva, de 7 a 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Bar Leo. Hola. 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 Hola, nos robaron contra No. Ya está, no entienden, no, por favor, piedad, no entienden lo que le decimos, no entienden, es de donde nos escuchan nomás. Nos robaron, dicen, ¿qué es lo que nos robaron? ¿Puedo ser grosero? ¿O no estás muy concentrado? No, estoy concentradísimo. Sí, estoy siguiendo lo que escribe el Panderino. ¿Puedo ser grosero? Es el aficionado el que está cipio, nos robaron. Es decir, para el aficionado hubo falta penal contra Espínola, como el niño Jorge, por ejemplo, opina. Pero el niño opina en su función de periodista, y él opina en su función de aficionado. Y comienza ahí la historia. Yo le digo al oyente que a lo mejor va a escuchar cosas que no quiere escuchar. Para Fabián no fue penal. No, pero debió cobrar indirecto. Pero no fue, vamos a jugar penal nomás, esa nomás. Para penal. Ricardo no fue. Y para el niño sí. Para mí sí. Y ayer Federico Río, que estuvo con nosotros, no. Es así. Sí. Nos robaron, y eso se va a escuchar. Por eso dije yo, ¿qué hubiera pasado si terminaba de hacerlo en contra? Sí. En la expulsión está más dividida la cuestión, me parece. No, la expulsión, en la de Gómez. Sí. No, yo creo que Para mí justificadamente. se le fue la mano al árbitro. A mí también, No debió pero ser Ricardo expulsado. no. No, yo creo que lo he hecho bien. ¿Qué lo echó bien para el niño? Para mí no, lo de Gómez, él no. Para mí era... Pero que, vamos por parte. debió dejar pasar. Si mis ojos no mienten, Gómez le toca al peruano. Sí, eso sí. Reacciona. Sí. Eso se ve en imagen, eso no podés sacar No, hay manera. de contexto, imposible. Si no quieren ver ya es cosa de 3 puntos suspensivos. Así merecía para la expulsión y que el otro aparatosamente cayó, ya otro tema. Así es. El árbitro juzga en ese momento de la intención. Pero vos le pedí al oyente que diga dónde está, así nomás. Sí. ¿Y qué van a hacer? Sí, Sí, esa es la idea que ellos tienen. Con esa imagen Entonces no podemos hacer de dónde nos escuchan, por quién opinan, porque parece que uno Esa es la mentira le más grande, censura Gustavo. porque no piensa igual. No, esa es la mentira. La selección no es de todo y no es de nadie. ¿Quién es lo que digo que la selección es de todo? Una mentira, No, a mí no me gusta No, Víctor la Recarte selección, luego dicho como la mal, selección es de todo. mal A mí no me venga con ese vencer o morir. todo y después no te dejan ver la práctica. Sí. La selección es de todo y después no te dejan ver la Pero práctica. no llegan las preguntas. O no llegan las preguntas, o te censuran la pregunta. Sí. La puta. Vamos a analizar la selección nacional. ¿Quién es? Algo tiene que tener Berizzo a favor, no puede ser todo en contra. No tiene todo en contra. Pero por ejemplo, el niño cuando leyó Colari ya estaba bailando Malambo. Sí. Él ya estamos con Malambo, ya quiere que la saquen a Escolari, Berizzo. porque el gremio le está ¿cuántas buscando. veces apareció su nombre? Y- Creo que es la tercera vez por que... ahí. Escolari le había dicho que sí primero. Antes de... Escolari Antes se de reúne Osorio, con antes de Osorio. Robert Carrion se reúne con Escolari en un hotel en San Pablo cerca del aeropuerto. Sí. Y ahí hay principios de acuerdo. Y después Escolari por su familia se queda con San Pablo. Justo ahí aparece Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras, perdón, y ahí dice yo me quedo por mi familia heredera. Pero si yo soy a Harrison, no lo contrato a Escolari. Primero, si nosotros hablamos y en principio hay de acuerdo, o ni rueda ni nadie, y después me dice, no, sabes que me quedo por mi familia, ¿por qué no me dijiste antes? Claro. Apareció Palmeiras y dejaste escapar una lágrima de emoción. Quiere decir que si Palmeiras no aparecía, vos venía. Íbamos a ir lo mismo a Osorio, que siguió pensando en Colombia
cuando estaba dirigiendo acá. Sí. Y ahora el Colari lo mismo, similar, el Colari sí. dice, no, apareció Palmeira, mi familia. No lo traiga, tráelo a un tipo comprometido. Ahora parece gremio. ¿Por qué vive no, güey? Va a venir a cambiar Y porque esa es una triste realidad, nos miran como opción. No, últimamente. es que nadie quiere agarrar la selección. Y sos opción, o sea, por ahí no tengo nada y me voy. Está desvalorizada. Pero si aparece la algo selección. mejor que me gusta y bueno, hablamos la próxima. Viste, no se Entonces, puede ser, señor. Te escucho de kilómetro 20, ruta 1 y también deseo expresar, no sacaron de la copa, no sacaron una vergüenza esta copa. ¿Y cómo va el hincha bola CES? no es difícil, ¿Cómo va él le va a hacer cambiar? es difícil. Porque el niño piensa que fue penal. Sí. Y él, este oyente dice, también fue penal, pues. Sí. El de Espínola. Y acá acá no hay mayoría para decidir una jugada. O si no, pues sería una encuesta. Claro, pero no pasa por ahí también. Yo no sé el niño, no quiero que se enoje conmigo. Pero niño, acá levanta la pierna y busca la pelota, niño. Yo como veo mi ojo que él va y busca la pelota, niño. Vos no ves así, niño. Para No, mí va... es muy franca mi pregunta. No, llega de forma imprudente. Hay forma y forma de llegar a una pelota. Es cierto, se juega a la vía, por los colores, la selección, entiendo. Puedo decir que levantar la pierna, pero eso es indirecto. Claro, mínimo indirecto. No, Mínimo estamos de acuerdo indirecto. con vos. La forma ahí que Si levanta vamos era a para jugar una con lo que dice sanción. Fabián y vos, es indirecto, no es penal. La Así como pelota tuvo acá. el árbitro, y yo- ojo, águila para algunas situaciones, como por ejemplo ese rocecito de Gómez que quiere sacarse la marca de la Padula, porque para mí Para vos busca fue eso, Rosecito, Fabián. intentando sacarla allí, ¿cómo reacción. ve la otra cosa? Reacción. Ya le tenían entre ceja y ceja porque el otro se pasó Yo, de sí, boca. yo también no creo que le defiendo tenía eso entre también. ceja y ceja a Sí. Gustavo Gómez. Pero Pero- yo no le defiendo. Además, si tiene que jugar partido ahora con un bozal Gustavo Gómez, que lo haga. Porque él juega No, bien no, siendo un central, pero eso se es va de otra boca. Esa es la cosa, parte que eso no es nos otra gusta. cosa. Ahí estamos Sí, totalmente no, y ahí de se acuerdo. va. Ahí es donde se Cuando va vos das Gómez. oportunidad, es tu responsabilidad. Él le dio para que lo expulse. Eso sí es real. Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Le dio motivos. Si le dice le trabajó callate, todo el le dice, partido. mira dónde está, hoy me está. Yo sé que cuando hago periodismo de lo que hago, escucho, yo sé que hay árbitros que le dicen al jugador antes del partido, usted, Sí. tranquilo, ¿no? Sí, ya lo conozco. En el plano local, hubo. Sí. Y algunos ya están marcados. Pero ¿cómo va a discutir la afición? Nosotros estamos con el niño comandante. Fue penalísimo. Atendé lo que dice, ¿por qué no se respeta la opinión del niño? Dice. No. No, nadie dice que... Nadie Ni le vos que calificando. no vas a acusar, No, todo, cada quien debe su criterio. no está entendiendo. Dice que a vos no se respeta tu opinión. No, yo siento que se debe respetar, pero es cuestión de... No, nadie descalificó. No, nadie No, pero el niño que comparte esto, pues, el niño. Está bien. No porque- respetar No, sería cree, sacarlo el al niño dice porque- que nosotros no le, este dice que no le No, respetamos no, la no, decisión no. del niño. O si no, le diríamos... Fue penal, abajo le tocó comandante. Ese día el VAR estaba de Todos sabemos que huelga. le tocó abajo, pero no se juzga la pierna. La mano de previa al gol la mano se dio verse terminó en gol amarilla a Gómez y expulsión de Pero manera ahí se tuvo en injusta. cuenta la inmediatez, que no, Sí, lee no el corresponde. reglamento, va a ser más interesante. Hacer una encuesta de 10 y 10 van a decir que el referee fue el responsable de la eliminación de Paraguay. Sí, sí. ¿Vamos a probar? Sí. Probemos nomás. ¿Sí o no nomás? Culpan al juez la eliminación de Paraguay, así nomás. Después se pone la pelota en punto penal. Claro, ahí igual ya al no- partido el se árbitro no contempla. tuvo la culpa. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. 10. Lo que sería bueno es que los que tienen que desde adentro analizar el trabajo de la selección no se dejen llevar por esto. ¿Por cuál? Y con la cuestión de el árbitro no robó, el árbitro porque si no pues va a ser Es una fácil. excusa muy... Claro, muy- que los que están adentro, los que tienen que tomar Pero decisiones, vos como analizar, formador que no de se dejen de opinión, llevar por eso. Pero vos como formador de opinión, que usted usa mucho eso, es como que se dejan arrastrar y no es así. Ocurre que está primero la camiseta de la selección y después está el objetivo. Sí. Primero querer Claro. la selección, la camiseta y después te va el objetivo. Pero los que tienen que Entonces, analizar no vos así, pueden... porque para esta mesa, por mayoría, para cuando venga Pancho a ver qué dice, Pancho opinó sobre eso. Pancho opinó que fue penal, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo. Cuando venga Pancho dijo sí, tiene argumentos, Ah, si cobraba no sé qué. no, que si vos cobraba vas a tener penal no que pasaba decir sí o nada. no nomás. Sí. No nos llama nadie, Gustavito. Terminó todo. Hola. Gracias, niño, por ser hombre y no ser cagón. ¿Escuchaste, niño? A vos te felicita. El cagón es Fabián, cagón Ricardo, cagón yo. Los tres somos cagones. El hombre, hola. El niño es niño. Hola. El niño es hombre. Hola.
Hola, buen día. Sí, ¿Qué tal? bien. Quiero hablar en el parte de marketing, por favor. ¿Va, Quiero hablar en el parte de marketing. ¿Marketing? Con el departamento de marketing de la ¿De empresa. dónde? De la empresa, calculo, de la radio. No, está equivocado. Hola. Arturo, Sí, ¿qué tal? bien. Te digo una cosa y te corto. Mano sobre el pecho no es falta. Ahora, en la dirección de la cara es falta, pero el otro puso en el pecho, porque yo jugaba en partido, no es falta. Para vos no es falta. La hora de la jugada donde se pidió penal. Sí. Hola. Hola, comandante. Sí. Hablemos con Copa América, comandante. Vamos a hablar de los refuerzos acá. Ya hablemos de selección y Tucumán el tema. La puta. Cuando pitaba Carlos Amarilla, el Tiro Ramírez entraba con una tarjeta, lo mismo hacía Jonathan Fargo, antes anticipada, dice Juan. Está Gabriel ahora para hablar con él, que se hace el EDO, después tenemos a Anthony Silva. Hay que buscar los jugadores de la selección también, ya que estamos. Fabián Balbuena no jugó. Liberados. A mí me llamó la atención eso, lo de Balbuena. Ningún partido, No. No. Y el primero que estaba en los trabajos... Él podía tranquilamente arreglar su situación contractual y decir... Claro, para el Dinamo. Sí. O el Betis. Terrible. En ese caso sí yo no estoy en... Alguien está en línea, Gustavito. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Para mí, Gómez es un gran jugador del club. En la selección se transforma, no le da para ser jugador de selección, le traiciona la cabeza. Bueno, Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, Arturo, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué te dejó la Copa América, la selección nacional? Contanos. Y bueno, un poco de tristeza por la eliminación, pero contento por haber participado y bueno, poder haber sumado minutos. Obviamente uno siempre espera hacerlo al 100% como uno está acostumbrado, ¿no? Pero bueno, contento por la forma y por cómo me tocó estar. ¿Vos sos penalero en Argentino Junior? Sí, yo soy penalero. ¿Y por qué no pateaste acá? Me tocaba el séptimo. Ah, el séptimo le tocaba. ¿Qué pasa, Fabián? Sí. No, es raro, por Es su raro. condición de goleador y de buen pateador. El que quinto sea en todo séptimo, caso. El quinto en todo caso lo hubiera tocado. es raro. El quinto, sí, que el primero... Porque vos tenés que asegurar la línea de 5. Los 5 primeros estaban elegidos antes, ¿viste? Pero no estaba entre los 5. Entonces iba a patear ahí en el mata-mata. Cuando Cuando tocaba, no estaba estipulado, pero después hablamos ahí. Perdón, Gabriel, cuando decís elegidos, ¿es directamente del cuerpo técnico o en consenso con ustedes? No, del cuerpo técnico. Cada uno fue pidiendo y se me adelantaron. Así que, pero igual mis compañeros también se sentían bien para patear y lo hicieron. Sí, porque llamó la atención, no por tus compañeros, que quede claro, sino uno habitualmente, a los que son de ofensiva, a los delanteros sobre todo, y que están acostumbrados, uno generalmente dice, bueno, los vamos a ver primero en la tanda, simplemente por eso, no es una cuestión de caer contra los demás integrantes, los que patearon justamente. Claro, sí, no, ahí todos tenían ganas de patear y bueno, siempre el que más confianza se tiene va pateando y a mí me iba a tocar en el séptimo más que nada porque llegamos hasta estar cerca de ese punto y lo iba a hacer, pero bueno, los penales a veces son un poco malos con el tema de los resultados, pero bueno, fue eso y pasó así. Lo lindo es que nadie se escondió, todo pedían, pelearon para patear. Claro, así mismo, eso es lo lindo, que todos tenían confianza y todos tenían ganas de patear, así que eso es muy bueno. Gabriel, ¿y tu balance de tu estadía en la selección? Mirá que muchas veces se hizo la comparación contigo y con Carlos González y muchas veces también dijimos González es más chocador, sale más, juega más. Lo tuyo es, ¿te sentís más cómodo como definidor, más dentro del área o no? Sí, yo dentro de todo, como más o menos también ustedes siguen mi
mi carrera lo he hecho de todas las formas. Obviamente, dependiendo de los rivales por ahí, a mí me ha tocado pelear más por ahí con los centrales, ahí más en un espacio más corto, poder molestarlos para poder darle espacio a los demás que estaban también ahí arriba, así que se daban los partidos dependiendo de contra quién jugábamos. Carlito, a pesar de que somos muy buenos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, es un excelente jugador también, lo ha hecho bastante bien, la verdad fue un gusto poder pelear ese puesto con él y bueno, ojalá lo podamos seguir haciendo. Gabriel, por sobre los resultados y la forma que se dio la eliminación en cuartos, ¿qué te deja como balance final la Copa América 2 en cuanto a trabajo, a funcionamiento, a rendimiento, a nivel de juego, sobre todo mirando lo que se viene en lo inmediato que son los partidos de eliminatorias? Bueno, en un balance colectivo creo que fue bastante bueno, porque a pesar de porque es un plantel, digamos, nuevo, dentro de todo hemos tenido buenos partidos, también hemos tenido partidos más, no malos, pero con más bajo rendimiento, pero bueno, son cosas que siempre dan el desnivel cuando un plantel es nuevo, y al nivel personal, contento porque me ha tocado sumar, no es fácil y bueno, siempre uno trata de prepararse y ahora seguir trabajando para poder seguir estando a las órdenes. Fabián, Gabriel, contanos con relación a esto de la selección, Gabriel Ábalos, ¿cuáles fueron los términos empleados por el técnico, cuerpo técnico en la despedida? Porque se tienen que reagrupar para las eliminatorias. Y no hemos hablado mucho sobre eso todavía, obviamente eso creo que dependería mucho de los trabajos de cada uno que pueda hacer en sus equipos. Yo ya me uní de nuevo a Argentinos Juniors, hoy arranqué a entrenar de nuevo pensando ya también en la Copa Libertadores, siempre teniendo ahí las ganas de volver a la selección y tratar de hacerlo de la mejor forma, siempre tratar de trabajar y ir mejorando día a día para poder ir sumando más cosas de a poquito. Gabriel, charlábamos durante el desarrollo de la Copa América en una de las programaciones con Santiago Salcedo, con Sasá, y dijo él, vi el partido de la selección, lo vi a Gabriel y qué difícil es ser el 9 de la selección, y decía Sasá porque no llegan las pelotas limpias como corresponde, como que no se lo alimenta bien al delantero como para que realmente se note su trabajo. ¿Te sentiste así? Yo sé que es difícil porque sos parte de la selección, esto tiene que ver con el trabajo del cuerpo técnico de tus compañeros, pero en algún momento se hizo complicado mostrar y explotar tus virtudes por la forma en que se daban los partidos. No, y siempre a un delantero siempre le toca trabajar en muchos aspectos, ¿no? Por ahí a veces en el juego no está saliendo y entonces el delantero tiene que tratar de hacer los trabajos sucios, ¿no? Que es por ahí ganarse una falta cerca del área, cosas mínimas que hoy en día a nivel de selecciones por ahí te puede cambiar un partido. A veces uno puede estar sin acertar bien un pase o coordinar bien con un compañero, pero bueno, el más siempre tiene que estar ahí trabajando y estar a la fecha ahí de estar en el área para poder tratar de convertir o de hacer convertir. ¿Tu gol en la selección, Gabriel? Muy especial para mí por ser el primer gol con la selección paraguaya, un sueño que también he tenido desde chico, muy contento, obviamente un poco cabizbajo por el resultado final después en los penales, pero bueno, contento en lo personal y bueno, esto, lo lindo de esto es que siempre en el fútbol hay revancha, obviamente tratar de sacar eso de la mente ahora y poder trabajar para seguir estando en cuenta del cuerpo técnico. Bueno, Gabriel, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Seguiremos lo tuyo en la Argentina. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, gracias. Gabriel Ábalos. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñampucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura, la voto ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY.
Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Vuelve con toda la Semana Naranja a Tupi, con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la verás recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Choco, 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Los oyentes se fueron ya porque así es la vida. Se fueron los oyentes. ¿Qué es lo que ya se fueron? Porque entramos con Gabriel. El tema es qué dejó y qué va a tener. No se puede ni el aire para apagar. Sí, hace frío. Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter Online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Quedamos todo inconcluso, todo. Sí. No, a mí no quedamos. Cortado el tema. Toda mitad de camino. Murió Rafael Aterra, 78 años. Vos incluyendo en tu repertorio. Gente, nosotros los lecas sabemos y gran parte, por el resto no. Vos no sabés, niño. Le escuché algunos temas. Algunos temas, claro, algunos temas. Este, por ejemplo, sí. Hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Pero Willy Uribe habla, ¿verdad? Tenés que venir al sur para hacer Willy Uribe, ¿verdad, Luis? ¿Sabes cantar cara de tontito Luis? Eso. Y bueno, y decino, me vendé pues Luis. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed, puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración, Varta es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en todas las mejores casas de acumuladores del país. Así me Pablo, la Carrá se le decían a ella. La Carrá. Con lo musculoso que le subían en el hombro. La Carrá. Pero ella medio provocativa, ¿no? Sí. Para ver, para esa época ya era así. Claro, ya. La agresora era. Claro. Coqueta, otra cosa, Gustavito. Y acá dirigimos el programa una vez por todas, ya me voy, me las pico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? No, creo que tal. Jorge, que mucho hablamos de vos, Jorge. ¿Y qué? Y hablan un poco más fuerte, Jorge. Sale baja, no la señal. ¿Terminaste de practicar con la NU, Jorge? Sí, acabamos de entrenar todo. Y está muy bien, Jorge, lo mejor para vos, buen chico, buen jugador. ¿Qué te dejó no sé si podemos usar la palabra, ¿qué te dejó la selección cuando no jugaste, Jorge? Y, digamos, le gané una buena experiencia. Tuve una pequeña lesión ahí durante la estadía ahí, pero igual aprendí muchísimo y esto me va a servir para lo que se viene ahora. Claro, aparte es un llamado para que vos estés despotricando contra el técnico de decisión del técnico, si te pone o no te pone. Pero vos ya estabas en condiciones de jugar. Contra Perú, sí.
Hablamos del último partido. Sí. Y el anterior que estuviste en la banca contra Uruguay, ¿estabas en la banca ese partido? ¿Estabas al 100% o tal vez por eso no jugaste ese encuentro, Jorge? Y estaba a un 80%, no estaba del todo bien. Claro, contra Perú ya estábamos para jugar. Así mismo. Bueno, y ahora contanos, porque poca participación, sí, no tuviste participación, no sé qué podemos preguntar si viste de afuera. Contanos lo de Lanús, lo que viene ahora para vos, Jorge. Nada, hablé con el técnico, me llamaron y me pareció buena la predisposición que tuvieron ellos, el proyecto que tienen y ya ahora estoy acoplado con ellos. Hoy entrenamos muy bien, lo recibieron muy bien y preparando para lo que se viene. Sobre el día estuvo en Cerro, es tu técnico, y seguramente la prensa te preguntará, porque varios pasaron por Lanús, ¿qué impresión te causa Lanús? Porque esa pregunta va a venir, Jorge. ¿Cómo? Que varios colegas seguramente te preguntarán por paraguayos que estuvieron en Lanús, digo. Sí, siempre hoy ya me hicieron varias preguntas sobre eso, me preguntaron si Gustavo y Miguelito me hablaron de Lanús y le dije que sí, que es un club muy serio y aprovechar. Claro, hablamos de Gustavo Gómez y Miguel Albino que pasaron por Lanús, por eso la pregunta para vos. Sí. Bueno, y en Lanús ahí no jugó Víctor Ayala. También, fue campeón de Sudamericana. Campeón de la Sudamericana. Bueno, lo mejor para vos, Jorge, en Lanús, pendiente del campeonato argentino. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Jorge Moreno. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya le ha entrado al país. En la Copa de las Gradas Vacías, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, comen Albertín al 237-7070 Albertín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz te acuerda Caros, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase Lactolanda. Y lácteos los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a la Feria de Emprendedores. El miércoles de nuevo a 21 horas. En la planta baja del bloque A vas a encontrar una gran cantidad de productos elaborados por manos paraguayas. El Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Aire. Bueno, Angelito, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un placer saludarte a todos tus compañeros. ¿Cómo anda tu granja? Todo tranquilo. ¿Cómo anda la venta? Ahí estamos, todo bien. Está peleando bien ahí, ¿eh? Sí, estamos también en la política ahí. Mira que cada vez que te pregunto, estamos en la política. ¿Y qué es lo que te veo la foto de Horacio Cartes como su foto de perfil? ¿Quién? WhatsApp, de Angelito. Sí. Hoy es el cumpleaños del jefe mayor Horacio. ¿El cumpleaños de Horacio Cartes? Déjame de joder, pero ¿cómo van a estar? Y no sé, mi Angelito, ¿por qué no que sea el cumpleaños de Horacio Cartes? No sabía ni así, dejarte de joder, no sé, mi Angelito. ¿Cómo que no? O sea, tú hago todo el número 1, ahora ya no soy más número 1, entonces. Tiras, ¿estás entendiendo lo que dice, verdad? Sí. Ahora eso, Cartes, muchísimas felicitaciones. ¿Está bien entonces, Angelito, así? Sí, así está bien. Bueno, ¿por qué sos cartista, Ángel? Y en Araguay siempre somos artistas y Horacio fue mi presidente en libertad y una buena persona. Bueno, ¿y en la política con qué movimiento estás ahora? Aparte de cartista, digo, candidato a qué? Yo le estoy ayudando al método de mi torre, estoy a su lado. ¿De quién? ¿Ayudándole a quién? Al intendente actual.
al intendente actual de Areguá. Y así es. ¿Qué decía Ángel, que vos ya no jugás más, perdón, ya no ejercés más la dirección técnica, verdad? No, pero solamente en estos días voy a practicar otra vez, quiero volver a jugar porque nuestros jugadores le veo muy pequeños, son los jugadores de la selección. Estos que juegan en la Copa América, veo. Sí, estos que piden pista para jugar y después se le da la oportunidad y no demuestran. Piden pista para jugar y no demuestran. ¿Y qué es lo que tiene que demostrar? Es demasiado hablamos, Arturo, y no demostramos dentro de la cancha. ¿Qué proceso que es todavía? Cuando nosotros jugamos no había proceso. Nosotros venimos, nos ponemos a disposición de la selección y le metemos pata. Bueno, ¿y qué decir que a vos te decepcionaron los muchachos? Sí, porque hace mucho que la jugadores están pidiendo tiempo, pues están armando un nuevo equipo. En la selección no hay tiempo. Y sabes que 2 o 3 días antes de llegar y tenés que ponerte, si te dice el técnico tenés que poner arquero, tenés que atajar. Si vos sos lateral y te dice un volante, tenés que jugar, tenés que acomodarte. Bueno, hay tiempo para trabajar. Ángel, pero en la Copa América estuvieron agrupados mucho tiempo ellos ahí. Están agrupados, pero no conseguimos tampoco los resultados, no conseguimos un equipo respetable, pero demasiado cambiamos los jugadores, jugamos un partido bien y después empezamos a cambiar otra vez. ¿Y a qué se debe la falta de regularidad en la selección de los cambios de jugadores o la identidad que tiene que tener la selección, Ángel? No, yo creo que por los cambios de jugadores, porque si mantiene un equipo, creo que uno se va a entender, ¿verdad? Pero se cambia mucho y es muy difícil así. ¿Pero Berizzo tiene que continuar para vos? Creo que tiene que continuar porque terminando la Copa América, ahora la vuelta está la Copa, la eliminatoria y no podemos cambiar en este momento. Claro, ¿y qué le diría? Tenía que cambiar eso. Si tenés que sugerirle a Berizzo, ¿qué le decís vos como ex integrante de la selección paraguaya, al técnico de la selección? No, eso es lo que convive con los jugadores, pero tiene que saber todito quién te va a rendir, quién está rindiendo en su equipo, y creo que lo mejor es tiene que venir a la selección. ¿Qué es lo que te llama la atención a la selección paraguaya, Ángel? No sé si llama la atención, pero es demasiado protestamos, Arturo. Nosotros no vamos para jugar, tenemos que jugar, están los árbitros. La vez pasada en la Euro he visto Dinamarca, República Checa, que no fue córner, el línea cobró córner, ese tiró córner y de ese vino el gol. Y nadie protestó. No quiere decir a nosotros no pasa eso, le vamos a pegar al revés. Vos decís por la actitud que tuvo Gustavo Gómez. Sí, pero hace mucho que él está con eso, Arturo. No es los capitanes de México habla. No es porque vos seas capitán y tienes que atropellar, ¿no? Hay que saber llegar a ver que ellos son seres humanos que se pueden equivocar, ¿no? Como nosotros. ¿Se extralimita, vos decís, Gustavo Gómez? Sí. El tirona es hermoso, pero en esta tarjeta, pero te va por protestar o algo de estupidez que quiere llevar. Eso es antes, Arturo. Ahora que se cambió. Eso hay que dejarlo a los dirigentes que peleen. Si quiere volver a jugar, como acaba de decir, nos gustaría. ¿Qué quiere decir eso? Si quiere volver a jugar, ¿qué quiere decir eso? ¿Vos dijiste? ¿Cómo? Yo no sé, acá dice José Solí, si quiere volver a jugar, como acaba de decir, nos gustaría, dice. ¿Qué quiere decir? Por Colombia. Si quiere volver a jugar, es por Colombia, la quiere llevar. ¿Es por Colombia te quiere llevar? No, yo sí me voy a poner bien, otra vez. Creo que en la selección voy a jugar otra vez. En la selección. Que están demostrando. Porque vos jugando, vos sos mejor que los que están. Sí, así mismo como yo soy mejor que ellos. Tiras, es muy fuerte, Angelito, será. Y es la realidad. ¿Sabe qué? Si aquí me ganamos, no vamos a estar ni ahí en Qatar. Vamos a quedarnos otra vez por el camino. ¿Vos decís que así no nos vamos al Mundial? No tenemos ni identidad de juego. Cambiamos cada partido, jugador, probamos. Ocurre, Ángel, lo siguiente. Nosotros cuestionamos, por lo menos de mi parte, la parte de Fabián, Ricardo,
creo que el niño también, la actitud de Gustavo Gómez, ¿verdad? Y eso no está bien, no sé si es patotear la palabra, llevarse por del lado al árbitro, decirle, venía casi sos hombre, Berizzo lo viera ya apartado, metido en vestuario para que no vaya a ese ni que le espere. ¿Eso vos considerás que está mal, Pero es un profesional, pero no tiene que saber eso. Ser capitán no es el que tiene que llevar al equipo o al jefe al frente, ¿verdad? Ser capitán es ser un líder del grupo. Tiene que mostrar él la disciplina a todos los compañeros. Pero él, yo no veo que es un líder así. Porque los nervios hay que atajar en la cancha. Sabes que si vos le decís algo al jefe o si le toca, sabes qué es lo que te espera, era una subvención. Y el jefe pues, ya tiene esa mentalidad, lo que fulano ya poner ya antes que empiece el partido ya te empieza a decir cosas, no, a ese le voy a marcar, es un poco mal educado, no le llega tranquilo a los referees. Para mí que hay que cambiar de capitán. Bueno, es lo que está diciendo. Yo digo esto porque no hay ninguna entrevista programada para decir lo que está diciendo. Vos lo estás diciendo de motus propio, porque así querés decirlo, Ángel. Sí, claro, yo digo porque es lo que yo siento. Yo jugué con José Luis Chilavert, que era el capitán, jugué con Amaro, que era el capitán. No era una persona así. Ellos sabían llegarle al revés, de manejar más los vestuarios más tranquilamente, y nosotros salíamos a jugar nomás. Eso era un trabajo. Y bueno, Ángel, entonces vos ves el panorama sombrío de la selección así como está jugando y como está cambiando. Sí, yo creo que sí, yo me muevo otra vez, voy a estar otra vez en la selección. Preguntarle sobre su hijo, Ángel. ¿Estaba ya practicando en guaraní o cómo quedó eso lo de tu hijo, Ángel? Hola, ¿cómo está, niño? Sí, está en la categoría sub-19, está practicando. Sub-19, esperando entonces con los protocolos para la vuelta de la categoría formativas. Sí, así mismo, ahí se va a quedar, porque yo empecé jugando en guaraní y que llegué en guaraní. Qué bueno. ¿Firma de contrato o solo por palabra, por amistad quedó allí? No, en estos días, durante la otra semana, pero íbamos a firmar un contrato porque él es mayor de edad y tiene que tener un contrato. Ah, que era mayor de edad. Delantero él, ¿verdad? Tu hijo. Número 9. Número 9, delantero. ¿Fabián? Ángel, hablaste, Fabián te saluda, hablaste del tema de cambiar mucho, de no tener un equipo base, de cambiar de sistema. ¿Cuánto influye en el jugador? Porque hasta algunos parecen, entre comillas, perdidos cuando se cambia. Y creo que influye mucho, porque cada jugador en su equipo juega en un lugar. Y nosotros al llegar a la selección le cambiamos a veces de lugar y les cuesta para acomodarse. Creo que acá uno hay que ponerle en su lugar, hay que llamarle a los jugadores más importantes para ponerle en su puesto. No, si yo soy volante central no me puede poner como el lateral izquierdo o lateral derecho ahora. Vamos a ponerle acá uno en su lugar y a mí no me gusta lo que me hace de línea 5 a veces. Vamos a hacer nuestra línea 4 en el medio y con todo delantero y listo. Tenemos los materiales, solamente que no sabemos usar. ¿Y vos le responsabilizás al técnico directamente, Ángel? Y claro, el técnico es el que arma el equipo, no puedo decirle, responsabilizarle a un jugador. Al técnico, el único responsable es el técnico. Y bueno, pero vos considerás que tiene que hacer una reflexión autocrítica y seguir Berizzo. Tu posición no es cambiarlo, sino cada cosa en su lugar. Sí, en este momento no, para mí, en mi opinión, es no cambiar al técnico. Estamos en pleno eliminatorio, ahora terminó la Copa América. Seguramente van a sacar sus conclusiones ellos y después aquí a 1 o 2 meses seguramente ya va a empezar otra vez la eliminatoria, y para mí no es lo correcto cambiar un técnico en pleno eliminatoria. Hay que ponerlo a los jugadores en su lugar y tratar que ellos rindan. Y bueno, Angelito, una pregunta más para ti. Queda claro, Ángel, partidario del 4-4-2, del formato al que estamos acostumbrados, no aquello de querer buscarle la vuelta con un fútbol, con un formato que no estamos acostumbrados o que nuestros jugadores no están acostumbrados. A mí me gusta el 4-4-2, pero a veces tenemos que saber también
con qué equipo podés jugar, a qué jugador tener 100%, ¿verdad? Porque nosotros es fácil opinar de afuera, pero adentro no sabemos qué es lo que pasa. A veces un jugador no está bien y tiene que tratar de ver otro jugador en su puesto. Yo soy partidario de ese 4-4-2 o 4-3-1-2, jugar con dos delanteros. Estábamos hablando que no le llegan los delanteros y es muy difícil que no le llegan los delanteros, para que no tenemos los mediocampistas que le hagan llegar la pelota a los delanteros. Ahora hoy en día dicen que bajan los delanteros, van a marcar. Al llegar ya en el área rival ya no tiene pie. El delantero tiene que quedarse ahí arriba. Creo que con 4 mediocampistas y 4 defensores vamos a defender tranquilamente. ¿Para que le vamos a hacer bajarle a ellos? Bueno, Ángel, así como está, vos te preparás bien y sos mejor que lo que están jugando en la media cancha. Yo estoy lo preparado, solamente que no estoy practicando. Pero vos decís que preparando... Y vos me ves ahora, ni cuando yo jugaba no estoy ahora, estoy flaquísimo. ¿Está bien, Pío Ángel, vos? Sí. ¿Y por qué no jugás? No, yo, ¿qué te voy a jugar? Con 43 años voy a jugar mal, pero... Está bien, está bien. Bueno, Ángel, ¿le llamaste a Horacio Cartes vos? Yo envié un mensaje ahí y se fueron la gente de Areguá a saludarlo. ¿Y vos no te fuiste? No, porque tengo unos cuantos trajes que no podía dejar eso. Porque yo no sé qué cumpleaños Horacio Cartes, me bajaste la caña, Pío Angelito, ¿por qué, Pío, así? ¿Sabes todo, Barco? No, la verdad que no sabíamos, ¿eh? No. Que no me dejes que mentir en la mesa, Ángel, así fue, ¿eh? Ah, bueno, a ver, ya. Tiene que anotar nomás ya. Está bien. ¡Chao, Ángel! Chao, un abrazo, Arturo. Igualmente, Angelito Ortiz. Un gran abrazo, maestro. Saludos, Horacio. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones. Líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Está Pedro Alcide, hoy está el cumpleaños Pedro Alcide Salavia, Pedrito Salavia. Tras llamar al técnico del 12. Nacido futbolísticamente en Sport Colombia. Sí, señor. ¿Dónde juega Manolo Gómez? Manolo. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Dónde juega Manolo Gómez? 1 de marzo. Ah, porque estaba jugando fútbol de salón también. ¿Dónde juega Tono Ortiz? Fútbol de salón venía jugando. Tono Ortiz. En Petirosi. Ah, mira. Ángel Correa. ¿Dónde juega? Perdón, Ariel Correa. Ariel Correa. Ariel Correa, abogado. Independiente de... Perdón, Ariel Correa, abogado. De... Campo Grande. Campo Grande. En General Caballero. Pues. General Caballero Campo Grande. Ese Ángel Correa, abogado. ¿Dónde juega Mono Brites? Benjamín Aceval. Brillante, niño. Vi ahí una foto, sí, de Benjamín. Brillante. Abogado hizo incluso 1 o 2 goles en el arranque del... Corea, abogado. Y ahora Víctor Hugo Mareco estaba para volver al fútbol también. Para Rubio Ñu. Pero no nos atendió, le buscamos el otro día. ¿Qué tal, Pancho? Bien, tranquilo Arturo. Él es Ricardo. Sí. Jorge y Fabián. Sí. No hay estacionamiento, ¿no? 40 vueltas para estacionar. Sí, porque acá el reflejo del... Tranquilo. 12:34, Pancho. Sí, pero desde I-20 estoy buscando... Yo lo único que te digo que el horario es 12:34. Ahora vos si querés venir en helicóptero, venir en helicóptero. ¿Qué pega más? ¿Qué dice? Horario paraguayo. Pero no entiendo por qué las motos tienen que estacionar... bueno, mira Playa de Valle. Al pedo te habla. Te sacan un lugar para vehículos, te saca una te saca con todo un respeto lugar a lo que y te utilizan, pone, pero entiendo yo de se los puede distribuir mejor exacto. si los muchachos colaboran, pero no colaboran. No colaboran. No, pero algunos ponen a propósito, y por eso te digo, no colaboran. No entiendo más lo que pasa. No sé por qué Una estamos moto, hablando de esto. una moto para el lugar de 2 vehículos. Ayer, y vamos a centrar nosotros, no, es que es una cuestión personal con Gustavo, cuando se entiende mal, pues eso. El valiente, el coraje paraguayo, el coraje, no es soldado guaraní lo que No. Y acá se entiende que hay otras cosas, pues parece que uno es malo y después le va a llegar.
Y no es que uno tenga temor a nadie, porque no es manosear nombres tampoco. No. No se trata de eso. El propio Angelito dice, no tendría que ser el capitán, ¿verdad? Sí, hay que sacarle el brazalete. Hay que sacarle el brazalete. ¿Por qué hay que sacarle, dijo? Y no tiene que ser capitán, dijo. Porque comparado no con otros no capitanes. se controla. Claro. Claro. No hay que protestar. Así Yo creo que como- el lugar, es todo lo contrario, es por el bien de Pero Gustavo después Gómez. está el coraje, la valentía del soldado guaraní, fue ahí donde cagamos. Se confunden todos. Claro, se mezclan los tantos, sí. Ahí está Eso- pues donde vamos por ese lado. A defender Bueno, la si no, patria, poner el pecho y si- no pasa por si ahí. sigue en la misma línea, siempre va a ser un riesgo y vamos a terminar. Porque un gol podés recuperar. 1-0 abajo podés recuperar. Pero un jugador, estando abajo, con un jugador menos ya. En este nivel de competición es muy difícil. El propio cuerpo Lo que técnico, se la corre gente de la ahora. PF tiene que, no sé cómo, pero Charlar. tratar con él esta cuestión. Porque no es la primera vez. Y no defenderlo, no salir como diciendo bien bravo. Ricardo, tú ayer toda la verdad cuando dice que el propio Berizzo está afuera. Yo no sé si vos lo dijiste, Pancho. Ricardo nos dijo ayer, y tiene razón, y viendo la imagen que nosotros a veces vemos, no vemos, o tardíamente vemos que Berizzo le dice, sacalo y llevarlo y Sí, llevarlo. sí. Berizzo vio que estaba ahí. Parecería ser que Berizzo le quiere encarar al árbitro. También, claro. Sí, lo Le estaba grita esperando. al otro atrás. ¿Y por qué no lo encerraron, entre comillas, en el vestuario a Gustavo Gómez? Claro. Es responsabilidad de Berizzo. Y si Berizzo quiso patotear, es problema suyo. Si quiso, yo no dije que hizo. Berizzo y los otros integrantes del cuerpo técnico. No que se podés preocupan más de patotear, otra cosa. Berizzo. No podés y no debes. No debes y no podés patotear. Los perros no te van a querer más porque vos te vayas a encararle a un réfere. Si el réfere la embarró y vos considerar una injusticia, ahí están los conductos normales. Sí. Y si te hace una conferencia de prensa y vos decís, señores, esto ocurrió y ustedes vieron también, vos dejás un testimonio de tu actitud con relación a los hechos. Pero no puede ser una sesión de patotero. No. Se equivoca. ¿Se entendió? Yo insisto, tampoco. Yo no digo que vaya a Berizzo ni que lo haga adrede. Yo no digo que no tenga la calentura del momento de una injusticia. Pero hay cosas que vos tenés que guardar cierta reserva de actitud, Por su cargo, prudencia por lo que Sí. sos. Me parece a mí, nomás. Además, Conozco una digo vez que algo te cobró, no vas los a perros no cambiar. quieren escuchar. Los perros quieren escuchar, patria querida, somos tu esperanza, vencer o morir. Es fácil hacer así, vencer o morir. Pero la puta, espera un ratito. En el gol de... ¿Vos qué dijiste que era penal, pero? Para mí penal. Para él es penal y Sí. para él es penal. Y vos dijiste técnicamente por qué es penal. Sí. A ver. Podemos entrar a discutir ahí, No, pero... no, ya hablaste, vos. Ya Nadie- hablamos ya. Sí, Ya no, dejamos. no vaya a perder la paciencia. No vaya a perder la paciencia. Yo puedo mirar 5 veces una acción y puedo cambiar de opinión. Claro. Porque puedo cambiar. Aparte, no me voy a aferrar a lo que he visto inicialmente. Yo en el golpe de vista dije penal, el niño es testigo porque estábamos aquí terminando el extra y dije penal. Y después veo que toca la pelota, que arriba en el pecho no lo toca y... No, pero el niño sostiene que es penal. No es en contra de sus opiniones. Claro, Aclaro nada más que... estamos diciendo que Gua- cuando estamos debatiendo un tema y no hay unanimidad, es Sí. porque no se tiene con certeza. Claro. Eso es decir, el veredicto final es penal. En esta mesa está dividida. Sí. Eso no es lo que voy. Sí, sí, sí. Y yo como técnico también puedo tener una idea y mi ayudante puede tener otra idea y el que está allá puede tener otra idea. El problema, ¿cómo vos le decís pienso distinto? ¿Cómo vos le decís pienso distinto? ¿Se entendió lo que Sí, digo? sí, sí, sí. ¿Te van a marcar como un enemigo a la selección? Ayer Anthony hablaba en la sobremesa y decía, yo vi la jugada y un penal más grande que Sí, está bien. estaba ahí. Yo lo califico a la ¿De jugada dónde? Pero vio por televisión, Antonio. ¿Verdad? que la jugada del penal. Sí. Y habrá visto después, no creo Porque que no haya de visto. ahí él lo va a ver si está en su arco. A lo que digo nomás es, si cobraba, reglamentariamente tiene su aval, sí, pero para mí termina siendo esa jugada 50-50, donde si cobraba, los peruanos no podían protestar, nadie podía decir, no le regalaron un penal. El tema es que no va a cobrar si no ve la jugada abajo. Claro. Eso debe el Alvar, Eso que él era no del ve VAR. el contacto abajo. Pero Él la de solamente abajo no fija. se cobra. Él solamente se... Vos Sí, llega pero pudo primero- haber cobrado el indirecto como hablábamos. Pero vos sabes, Fabián, Y que él- si él en cobraba ningún- él en ningún si él momento ve nada- cobraba indirecto, se nada raro arriba. arma un quilombo si cobraba indirecto. La jugada sí, digo, tratando de meterme en la cabeza de Santa María, como en el área, porque la recomendación de los árbitros siempre para los jugadores, sobre todo para los defensores, es
a la hora de la mano y la forma de entrada. Es asumir la responsabilidad de lo que vos vas a hacer. Mira, te voy a poner un ejemplo que me estoy calentando a poco, será. Voy a ver jugada y jugada. Como también los árbitros, eso del criterio. Hay uno que le hace uno de River a un jugador de Independiente, siga, Copa Libertadores. Martín Benítez. Árbitro brasilero. Te pongo un ejemplo. Solamente un ejemplo. Hay otra que nosotros decimos, no hay un partido ahora de Copa América que le levanta la pierna. ¿Quién era? Ahora hace poco. Brasileño. Uruguay. Vecino. ¿Dentro del área o fuera? ¿Vecino a quién le levanta? Sí, Uruguay a Lucena. Uruguay. Ángel Lucena. La falta de que le vecino. corta. Vos me decís, para mí eso no es falta. O no es expulsión, que es la que nosotros en la discutimos. Copa América, por eso, en la eliminatoria. ¿Dónde le buscó? Y siguió la jugada. Claro, porque él, en Montevideo, sí, él toca la pelota también. Toca la pelota también. Y después Lucena pone la cabeza. Pancho, espera, vamos a poner el ejemplo, la de Independiente abajo. Esa es plancha. Porque hay un movimiento. Vamos a dos jugadas. Pregunto, y hagan memoria, Chiche Heibo. La de Vecino contra Lucena, que le levanta la pierna. ¿Qué pasa? ¿Y qué determinación se toma? Se No cobró, se sancionó. ¿No se cobró nada? No se cobró. No, porque además el uruguayo va retirando la pierna y no hay un contacto directo, hay un roce. Pero yo también escuché por qué no los expulsaron al Vecino. Sí, también. Sí, también. Vos no te hagas el tonto Pancho. ¿Qué decir que para vos tiene Hubo que tarjeta haber sido amarilla expulsión? por Sí, porque- Ahí está, ¿viste? Espera, ahí está. Para Pancho, también tenía que haber sido expulsión la de Vecino, porque él viene con lo mismo, pues. Entonces él hace comparado. ¿Estás entendiendo? Sí. Para Pancho López también tenía que haber echado a Vecino. ¿Y para vos? No, ¿Para vos? No. la amarilla estuvo bien. Esa no vi bien, así que voy a... No, cuando quiera, buscarla. Voy a buscar, porque Para mí admito que porque no vi busca la bien. pelota. Partido eliminatorio, niño. Hace así con la pierna y después retira. Partido eliminatorio en Montevideo. ¿Saben lo que pasa? Que con la Pero premisa con de... vos no se puede discutir. ¿Por qué? Porque vos te aferrás. No, voy a Si poner el Pancho López se aferra, vos pasó un Ricardo parecido en alguna cosa con Ricardo. Roldán en esa jugada amonesta y lo llaman del VAR por posible roja. Y dice Roldán, no, porque él despeja la pierna, hay un roce, no hay un contacto pleno, entonces se queda con la Y el determinación de la dice, amarilla. pero fíjate, Sí, le incita y Roldán se mantiene. Le busca la Sí, vuelta. pone la pierna arriba, pone la pierna, le insiste El Roldán se mantiene gallo. siempre, ¿Verdad? Se mantiene. Hay árbitros que se mantienen, digo. Se mantiene. Que no son de cambiar mucho. Lo que digo nomás. No se puede con él, Ricardo. No, yo mantengo mi ¿Viste? visión, Y mi aunque yo te visión ponga nomás. 20 veces ¿Sabes la qué jugada pasa? y te traigo y te digo, mira la pierna dónde está, mira la pelota dónde le queda acá al jugador. Y yo vengo y se nota bien que el jugador busca la pelota. Eso vieron mi ojo. Porque llega a la Me pelota. dirá imprudencia. No deja de tener razón, entonces vayamos un tiro indirecto. Ya encontré. Porque así al decir Vecino, admito que no me acordé de la Mira. jugada. Pensé que era Copa América, pero era eliminatoria. Montevideo. Sí. El 0-0. Y ese no Lo corta. ¿Viste? No se puede con... vos no te Sí, podés pero cagar de el Pancho. hecho que te corten no No, significa espera, que... lo que voy a decir nomás es esto. Deja, esto y ya no digo más nada. Decí lo que quiera de tu vida. Con también. con la premisa de que el famoso llega primero a la pelota, el día de mañana vamos a lamentar un jugador fractura. ¿Ya pasó? Ok. Roja a Prieto. Entonces, vos decís, ¿Se acuerdan? fractura de... Y no puede no ser sancionada una acción donde... Pero se pone evalúa en la peligro. jugada, Pancho. Sí, pero Vos- ¿cuál no, es la consecuencia final? Te pongo la Si comparación. terminamos la te consecuencia. pongo la comparación ya que Vamos a hablamos de terminar jugadas rompiéndole a un distintas. jugador porque llegó primero a la pelota. Te Entonces, pongo la eso- comparación ya que hablamos de jugadas y vino a la mesa esa jugada. Es lo mismo este movimiento que hace Vecino con la de Pinola en River Independiente. No. No. Y bueno, entonces ahí No, está pero la la extiende la pierna. ahí se equivoca Daronco es. Esta vez tiene que echarlo Esta es porque casi Ahí se similar. equivoca Esta. porque hay contacto con la pelota, pero después deja la plancha. Acá hay contacto con la pelota y el uruguayo saca el pie, mueve el pie para no impactar en Lucena. Entonces no es que porque llegue a la pelota le puede hacer cualquier no, le puede hacer cualquier cosa. Ahí el árbitro tiene Pero que fundamentalismo, diferenciar porque la ese jugada. Pancho usa un fundamentalismo. Escuchar lo que dijo, con ese criterio que ustedes hacen, no nosotros, pues, hasta le poder destrozar, partir Sí, la porque cara. a mí me respondieron también en Twitter cuando levanté la jugada de Espino en la Santa María, me decían, o sea, entonces con el criterio de tocaste la pelota le podés partir por la mitad. Y no es eso. No, si es. llegás de mala manera después de jugar primero a la pelota, ahí el árbitro tiene que castigar Sí, por pero más que si- llegue primero a la pelota. Pero Claro, si no existe una jugada si se- alevosa para eso,
Y bueno, no existe. Si se tiraba de manera alevosa con las dos piernas para golpearlo, era roja y era penal. Claro, si ponía la pierna de abajo, sí, en lugar de doblada y arrastrando, se ponía en forma de plancha. La tiraba, como hizo ahí Tinola, sí. ahí era roja para Santa María. Claro. ¿Y la jugada de Gabriel Jesús cuando le echan en Brasil? Sí, es una patada directa a la cara. Esa es una patada directa a la cara. Alba de Bayor. Sí, no sacó nunca la pierna. El propio Gabriel Jesús reconoce y pide disculpas. Comandante Arturo Máximo Rubín, espectacular programa, estoy escuchando en Loreto, departamento de Concepción, comandante. Saludo a la mesa, comandante. Gracias. Antonino de niño. Sí, por Primavera, la radio de la zona de Concepción. Saludo a la gente de ¿Vos Concepción. no te molestes conmigo? El hombre del No, norte. para nada, Antonino, Arturo, es parte del sí, debate. Antonino. No, pero... Esas son formas de... No, pero, por eso, pero, para mí... vos esa ya de- estás diciendo que no tenés, pues no... Se siente solo. Hay Guaín, este es el arquero que sale, el arquero alemán, ¿te acuerdas? Neuer, ¿te acuerdas? La jugada de la final, sí. Agüero se va a salir el arquero lejos. El arquero. Señoras y señores, Higuaín nunca lo ve al arquero. Es que Higuaín nunca lo ve al arquero. ¿Cómo hace Higuaín para ver al arquero? Si Higuaín va a buscar la pelota, el que va de frente es el arquero. Sí, con la rodilla. Pero, ¿este qué es? Para mí eso es un Eso es diferente rodillazo porque de es la Neuer. rodilla a la cara. Ahí hay contacto pleno. Él se da cuenta que el hecho de que él llegue a la pelota no significa que 2014. no haya levantado mal. Por eso, es diferente. muy fina pues la línea ahí. Ahí es por eso que yo digo que es de apreciación. No, hay ya que de fina si cada casi lo uno. parte ahí. No, claro, pero digo, el famoso llegó primero. Ahí no había VAR. Si había VAR. No, 2014. Si había VAR era, me parece. Sí, mínimo iba a revisar. Después el italiano, vaya uno a saber qué determinaba, ¿verdad? Claro. Pero fíjate ahora lo que lleva, que no, son opiniones y opiniones, güey. Claro. Así es, el refre, la suya y los que piensan de lo contrario, ahí está. Por ejemplo, para Fabián no debió ser penal el de Espínola. Para Ricardo tampoco. No. Para el niño sí. Sí. Para vos sí y para mí no. Y así nomás. ¿Puedo agregar algo final? Sí, cómo no. Y eso que yo siempre voy con la regla, o sea, trato de el concepto, el Bueno, criterio, vamos a la regla. trato de ser reglamentarista. Pero en esa Sí, me en base parece a hay eso, una si no línea. estamos en Nos llevamos anarquía a opinar lo que total. creemos, No, claro, nosotros estamos muertos. obvio, no, pero digo, trato de aplicar y entender y ver el contexto de. Pero en esa no concuerdo. Para mí entró demasiado irresponsable la forma en que va, lo termina tocando al final, es cierto, no es el primer contacto del segundo, es abajo. Pero no puede un defensor, vos sos defensor central, no podés ir así con la pierna arriba, dentro del área y terminás tocándolo abajo. El peruano sabía que si terminaba cobrando penal no podía ir a protestarle al árbitro, porque no toma la precaución del jugador. Pero en la regla tiene su aval para decir que no, que primero llega la pelota y bueno, listo. Claro que tiene todas las condiciones del mundo si cobraba penal de protestar al árbitro. Si vos sos un conocedor de la regla, le vas a ir a protestar al árbitro. ¿Cómo? Si sos un conocedor de la regla, le vas a protestar al árbitro. Hay jugadores que yo vi sacó ventaja de... Jugadores que no conocen, No, hay profundidad jugadores... la regla. Me acuerdo del gol del Toro Acuña Olimpia, ¿se acuerdan? El Toro Acuña jugando por Rubeñú, Sí. que le pega al arco de Olimpia y dice la barrera. Yo no pedí, le digo. Claro. Hace poco vi de un lateral, un jugador se quedó parado pidiendo offside. Y por eso. Insólito. Sí. No sé si es de conocimiento o de concentración, pero Hay en cosas- Europa pues se quedó pidiendo offside. Y en cancha de Rubioñú, luqueño Rubioñú, el jugador que le pasa con la Bueno, cabeza pero ¿qué ocurre, al Pancho? arquero, levanta la pelota. Pancho. Si vamos a ir a hacer jugadas comparadas, vamos a encontrar que en un campeonato, al reanudarse la fecha, alguien le va a poner así y lo va a echar y nosotros y vamos a decir, ¿cómo si en ese partido no le eché? Y vamos a entrar otra vez con jugadas comparadas. Pues. Y sí, más con árbitro comparado va a ser ese caso. Y sí, y va a ocurrir. Claro. Sí. Mira Se que van a poner modelos, y entonces como si le echan, van a decir, ¿viste? ¿Cómo tenía que haber sido penal contra Espínola? ¿Viste cómo tenía que haber sido penal contra Espínola? Y así es. Más aquí en nuestro campeonato donde un mismo árbitro un fin de semana ¿Pasó? tiene un criterio y al siguiente tiene otro. Pasó con el penal que se prestó Bangioni a Jiménez, ¿se acuerdan? Sí, cancha de Libertad. Y después la siguiente jugada creo que estaba en el VAR allí, Díaz de Guibar, y lo hace expulsar Al chico de Guaraní. al chico de Guaraní, que fue la misma jugada. Con Samaniego de árbitro. Discúlpame, FB y Ticolor, ¿qué es? una cuenta partidaria del gremio. Y le quieren sacar a Colari. No le quieren llevar a No, lo Scolari. quieren llevar a Scolari. Está buscando gremio entrenador.
Es lo que decía el niño. Lo ofrece Paraguay, pero también aguarda está... contacto oficial de... ¿Y qué? ¿Tienen propuesta de la selección de Paraguay? Se ve. Claro. Los colegas tienen la información que Scolari hoy día es pretendido por Gremio, pero que también tiene una oferta de Paraguay. ¿Y quién le dijo que tiene la oferta de Paraguay? Scolari. Y ellos salieron para por cotizarse. noticias, 2 o 3 colegas de Bandeirante y otras radios más. ¿Se quiere cotizar? Yo no le traigo a Scolari. ¿Por qué? Porque aquella vez que se reunió con Harrison, él se tiró por Palmeiras por una cuestión sentimental. La prioridad, y la reunión, Pancho, fue en un hotel en San Pablo, cerca del aeropuerto. La reunión existió. Me corto con teja. Cimiento. Fue en un hotel cerca del aeropuerto en San Pablo. Y ocurre que después, hay que acapar unas lágrimas. Sentamos mucho, tengo familiares. Su señora le pidió. Mi señora lo pidió, tengo familiares. Me quedo embarazado. Pareció así. Palmeiras. Palmeiras. Lo enloqueció. ¿Cómo le va a traer? ¿Cómo le va a traer? Gremio se quedó ya Somos sin técnico tan por pocas eso. cosas nosotros. Primero que está creando un crimen de estabilidad, la gran puta. Segundo que la APB tiene que sacar una diciendo no hay nada. Y si no mostramos la especulación otra vez, porque si la APB se calla y yo soy Berizzo, así, ¿cómo es el tema? ¿Qué? No hay nada. Salir al paso a ¿Quiere que sea Dino Sani? ¿No sabe la historia de Dino Sani? No sé. ¿Vos? No. ¿Cómo no vas a saber la historia de Dino Sani? No sé. Ya conté yo. 100.000 veces conté que historia real. Buscá quién fue Dino Sani. ¿En qué año? ¿Cómo surge Carpegiani? ¿En qué año? Una cuestión comunicacional. ¿Que estamos mal comunicando? ¿Vio? No. La selección. Morel dijo que estaba tocado. ¿Y acaso no era conveniente salir a decir el jugador Jorge Morel, parte ¿Sabe médica, cuántas veces le pedimos? Dije. el jugador Jorge Pero Morel? ¿cuántas veces ya está pedimos tocado? que digan? Entonces, Pedimos por el caso Balbuena también que ni a la banca podemos llegar a criticar una situación que estamos desconociendo por una falta de comunicación. Sí. Ya, pero dijimos, Pancho, hace rato. El día que empezaron a eliminar preguntas, dijimos, o sea, en vez de eliminar preguntas deberían el departamento, yo inclusive creo que tuiteé, en vez de levantar 1500 fotos, levanten los jugadores que están tocados o que no están a disposición. Scolari está perdido de dinero para salir de su país y dirigir una selección. Él está esperando una propuesta de Gremi, ya que es colero. Lo sacaron a Thiago Núñez. Con 2 puntos y él es gremista. ¿Y quién dice lo contrario? Oscar Ullón. Te estoy contando la reunión con Robert Harrison nomás, Oscar Ullón. ¿Entendés, nada? Antes de Osorio. Antes de Osorio. Yo no lo traería tampoco. Es más, yo lo dejaría a Berizzo hasta el final. Está bien. Porque estamos acostumbrados a cambiar a mitad de camino. Con un asesor a su lado. Ese asesor tiene que ser de su confianza. Y si no quiere, ya es su problema. Angelito dijo, yo me pongo a jugar y soy mejor. Y Angelito no le está ofendiendo a ninguno de los integrantes del plantel. Ni Piri de Mota se va a no sé cómo se va a sentir Piri de Mota, cómo se va a sentir los No, yo creo que más para Cuba. Si mira Berizzo los partidos de la selección paraguaya en la Copa América, si ve el lado positivo, se va a dar cuenta que los partidos donde hicimos goles fueron cuando jugamos a la forma opuesta de Berizzo. Y tiene que buscar, a darle Paraguay, ser ese equipo y darle algunos toques de Berizzo. Porque veo difícil el cambio, pero por lo menos, bueno, seguimos con lo que tenemos porque el cambio desde varias situaciones no se va a dar, pero se va a dar cuenta que esa versión de Paraguay de Berizzo, siendo el Paraguay, que se preocupe más de lo futbolístico, que su entorno no lo siga contaminando con cuestiones externas. Eso me va a ofender a mí cuando dijo, dejate de joder, ¿cómo no sabe el cumpleaños? Ahora Socarte me dijo. Sí. Pero ese fue el juego de Angelito. No es ofensa. ¿Qué va a ser ofensa? Ese que no es ofensa. Como diciendo, vos sos periodista, ¿cómo no vas a saber? A la puta. Y no es ofensa, ¿qué es ofensa? Eso que dijo Angelito. No, pero nada, jamás. Nada más lo conocemos, Angelito. Aparte le conocemos, acá te de joder, dice, ¿cómo que no vas a saber? Dice, no, nunca, no hay maldad en Angelito. No hay. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué quilombo el programa? Sí, qué desordenado. Dispersos estamos. Ustedes son desordenados. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95, danos al precio 93, juega de local y súmate al equipo, carga Super a 95, Copitrol, vamos. En Grupo EPN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle.
Llenar uno antes y otro después y chau resaca. Ahora Electrovan y Odontos sonríen juntos. Comprando Electrovan, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. ¿Cómo te va, Pedro? Felicidades. ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias. Todo bien, todo bien. Cumpliendo 46 años, Pedrito Salari le ganaron a Luqueño 1-0 el sábado. Sí, hicimos realmente un amistoso. Realmente estamos cada día tratando siempre de dejar a punto la máquina, como se dice, afinando, sabiendo que salimos a una pretemporada y bueno, llegar muy bien para el primer partido, Dios mediante. ¿Cómo viste la selección en la Copa América? Bien, realmente siempre somos hijos de resultados, cuando los resultados no estamos conformes por el hecho de que no se hizo lo que uno esperaba, pero en contrapartida yo creo que el trabajo siempre fue bien visto de manera como entrenador, ha tenido más tiempo de trabajo y queremos que sigan mejorando, ¿verdad? Porque demostraron cosas muy interesantes en varios partidos. ¿Vos crees que fue penal o no fue penal el de Espínola? ¿Si fue penal? ¿Vos viste la jugada de Espínola? Sí, bien. ¿Para vos fue penal o no? ¿Tendría que haber sancionado penal o no? Y realmente estamos siempre sujetos a la interpretación del árbitro y lo que realmente maneja en el VAR. ¿Viste? Entonces se mantiene. Lectura comprensiva. ¿No te convence a vos para que se sancione penal? Y por eso digo, Arturo, hay veces que cobran y otras veces que no. Pero si vos... realmente el VAR también deja su duda. Pero... ¿usted satisface lo que dice Pedro? ¿O cómo se interpreta? ¿Para él o no es penal? No entiendo. ¿Cuándo que te querés comprometer, Pedro? Y realmente cuando me toca estar de afuera, no, en mi caso al menos una vez bastante cuidadoso en sus expresiones. No, también se respeta, no mantiene al margen. Claro, mejor. La variante que tenés, Pedro, vos de lo que dejó el primer torneo al segundo, ¿cuándo cambia en la conformación titular? Y realmente ninguno en este momento, por el hecho de que soy muy... reconozco mucho el esfuerzo que han hecho los jugadores. Considero que el 2 de octubre hizo una muy buena campaña a nivel de puntos y también una digna participación en Copa. Entonces, de a poco vamos siempre iniciando con lo que habíamos terminado y bueno, veremos cómo se va desarrollando estos días, los partidos y ver con cuál equipo arrancamos el primer partido. Viendo el equipo que arrancó el amistoso, Pedro, Danilo Ortiz, la cara nueva. Después es básicamente el equipo que venías utilizando, algún retoque seguramente en la mitad de la cancha porque no estaba al topo, pero es la base con Danilo Ortiz, que es de los nuevos, ¿no? Sí, realmente Danilo Ortiz, por el hecho de que Miguel, ya que fue a Sudamérica, es el único que está arrancando de inicio. Y bueno, después veremos cómo se desarrolla, como manifesté, todo lo que refiere a las prácticas y cómo llegamos para el primer partido. ¿Topo por qué razón no estuvo? ¿Está con algún inconveniente? Sí, él viene con una molestia muscular y bueno, también estamos supeditados y continúan, ¿no? También. Epa, o sea, puede salir, está la posibilidad de que salga incluso. Sí, está una alta posibilidad que pueda salir del 12 de octubre. ¿Y a dónde va a ir? A Guaraní. ¿Pero ya está? No, pero estoy hablando con él, me habló del presidente el día de ayer y bueno, parece que Guaraní está haciendo un esfuerzo para pagar la rescisión y bueno, yo considero también que el jugador cuando tiene una oferta y se quiere ir, también se tiene que ir. Claro, ¿la única que tenía él o había otra más? Creo que había otra más, pero no le convenció. ¿Esa de dónde era? Y no sabría decirte con exactitud porque no hablamos de un club específico. ¿Pero dónde vos creías que podría ser esa oferta, sin ser oficial?
No sabría. Pero había otra. Había otro anteriormente antes de empezar la pretemporada, pero se diluyó por el hecho que el jugador no quería ir a esa institución. El Topo Cáceres va a Guaraní con su hermano Marcos Cáceres. Y por lo último que hemos hablado, dependería cerrar algunos números nada más, por el hecho de que también en su contrato hay una rescisión alta, que considero que Guaraní, por lo manifestado el día de ayer con el jugador, hemos tenido una charla y Guaraní está dispuesto a pagar esa plata. Bueno, gracias Pedrito, muy amable. Gracias Arturo. Adiós, felicidades, Pedro Sarabia cumpliendo 42 años. El Topo Cáceres en Guaraní. Se había enfriado, incluso su propio hermano Marcos cuando habló con nosotros en el extra dijo, hablé con él, pero quiere respetar su contrato, se queda en el 12. Y por lo visto volvió Guaraní en la carga, por lo que nos cuenta Pedro Sarabia. Una rescisión importante. Sí. ¿Cómo hago con mi magia, Ricardo? La Pancho. ¿Querés que le muestre? Sí. Atendé bien, Pancho. ¿De qué? Mi magia. Te voy a reventar. Vos fijate acá en esta carta, vas a memorizar. Sí. Y yo te voy a hacer desaparecer la carta de tu pensamiento. Ok. ¿Va? Vale. Elegí una. Seguí. Elegí una carta, ¿eh? Sí, ya. Esa carta va a desaparecer de tu. Saca, desaparecer la carta que Pancho eligió. ¿Y después? ¿Tengo razón o no? Sí. Pero en serio, sí. Soy sincero, me sorprende. ¿Qué es lo que te sorprende? Si Cabliorcio no le conoce. ¿Cómo le va a sorprender? ¿Qué es lo que pasa, Luis? ¿Querés venir a cabo? No, me quedé sorprendido por Pancho su reacción. A Luis ¿En serio era esa? A Luis hay que hacerle A Luis porque hay que parece que no hacerle. creo. Una Luis. risa de no creo fue la de Luis. Vale, Se va a cuál, desmayar. ¿Eh? Vení acá, Luis. Se va a desmayar él. A mí me sorprende. ¿Por qué es una aplicación que...? No, una aplicación La Bola, el mago. Viste contarle de Ya va a empezar a Sí, él buscar. ya va a No buscar. sé. Va a empezar a buscar Pancho. Pero quiere cagar. Viene No Luis vaya a con- buscar un carajo vos. Viene Luis con su Serio, colita. Trata, Ivo. viene Luis. ¿Y tu tapabocas dónde está? Anda, trae. Anda, sin tapabocas no hay nada. Vení el Yu el lunes o martes. El Yu miércoles. Mira, le iba a pasar Luis. No, ya no viene, ahora no viene. Mira, sin tapabocas. Sí. Yo, por eso te digo, señor. A mí no me hizo el juego ayer. Vení. Ahí. No hay más. Tapabocas que se ponga. No viene más. Ahí viene. ¿Para qué? No hay por turno, tengo el primero. Qué retobado. Quédate ahí. Ahí quédate. Va a elegir una carta. Sin decir. Y yo te voy a hacer desaparecer la carta. Elegí. ¿Ya elegiste? Yo esa carta te voy a desaparecer cuando vuelva. Yo te voy a retirar la carta que vos elegiste. Desaparecer a la carta a Luis. No, increíble que. Vení acá. No, vení acá. Vení, ¿qué es lo que pasó? Increíble. Desapareció la carta que pensé. Y bueno, eso porque son mal pensados. El niño quiere ir. Niño. Vení, niño. Vení acá. Sí, yo pensé que era la distancia para... El mago Arvin. ¿Te gusta el nombre? Está bien. Arturo Rubín, mago Claro, Arvin. claro. Yo soy el mago Arvin. Vas a elegir una carta de la que acá vas a memorizar una carta y después yo te voy a hacer desaparecer por arte de magia. Ahí vamos. Elegí una. ¿Ya elegiste? Ahora yo con mi magia te voy a hacer desaparecer esa carta. ¿Desapareció? Sí. Anda hacia ahí. Mire. La sorpresa del niño. ¿Qué pasó? Desapareció la carta. Y eso que a propósito pensé otra carta, dije no voy a mirar a otro lado para que... Claro, Luis. Espero que todos caen en lo mismo. Increíble. Y me pasó. ¿Eh? Sí, desaparece. El Marvin. Es decir, hacer tu show, Luis. Vos entras con las dos pendejas en bola. 4 son. Le voy a explicar acá. Le voy a explicar a Luis cómo. Y el que va a Él desaparecer entra va a ser con la Luis. mamá y 4 pendejas en bola acá y acá. Sí. Ahí entra. Después entra un mago, que no soy yo, pues yo le voy a... La mamá de 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 la mamá Mete Luis ahí. de la mamá de la Mete Luis. mamá de la mamá Y Entiendo. después 2 pendejas en bola acá y acá. de la mamá de la ¿Qué es lo que una manera de decir? Ahí vamos a desaparecer Se nosotros. van a hacer la magia en su casa. Y... Vende.
Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.600 millones en premios con CNT, 2.700 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y salen sí o sí 3 Fiat Argo Drive 2022. Pedí CNT Sheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Adela, va a elegir una carta y yo te hago desaparecer. Elegí una de esas. No, vayamos otra vez. ¿Ya tenés? Muy bien. Adela, nuestra compañera. Mi magia, yo soy Jardín, Rubín Mago. Ahí desapareció. Ahí el micrófono, anda por decir. Ahí. ¡Desapareció! ¿Pues en serio me decís? Gracias. ¿Qué, niño? Increíble. Sí. ¿Qué, Pancho? No sé qué decir, me quedé sin... ¿En serio? 10 de 10 aquí. ¿Qué tal estuve? 10 puntos, señor. Excelente. Yo creo que tiene que hacer ya el show con Luis. ¿Qué? El show con Luis. Luis entra a cantar y después el show de Luis. Entra, mi mamá él entra acá. Un tipo tatuaje entra él. Sí. Él se pelea. Se llama un poquitito como entra vos. La mamá de 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 la mamá. de la mamá de la mamá de la mamá. Acá hay dos pendejas, vos acá, a tu derecha. Y no se puede, contigo no hay manera. Y después entra el mago, no se puede. Asado y fútbol Álamos, porque Vinos Álamos y Truella representa Frutos de los Andes. En Ciopar empezá a pagar por tu piscina en cómodas cuotas y la tenés instalada en noviembre. Ingresá a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pettirossi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel My Feel. No en portugués, en español. Mañana será presentado Felipao en Gremio. En Gremio, Felipe. Bueno, ¿y qué vamos a hablar ahora? 13-7. ¿De qué quieren hablar? ¿Lo que dejó la selección no terminó para ir la selección? No entramos a hablar de aquello, de lo que dejó a favor y en contra. Bueno, vamos a ver qué tiene a favor. A favor la aparición de jugadores que pueden ser útiles, el buen momento de Anthony Silva, el buen momento de la sobriedad de Junior Alonso, la aparición de un 9 como Carlos González que se consolida, Ángel Lucena que me parece rindió alto, no estuvo físicamente entero en el último partido, por eso no pudo dar más, pero hay cuestiones que la tenencia en cierto sentido, esa tenencia pero que tiene que ser más efectiva, hacer daño cuando se tiene la pelota, no lateralizar tanto, y creo que por ahí va la cosa, hay cuestiones algunas lo de la tenencia para... es muy relativo, cuando menos la tuvimos sí, hicimos daño arriba. A mí me parece que pero a mí me gustó sacarle la pelota a Chile. A mí me parece que ganamos jugadores por fin, jugadores que podemos haber ganado antes. Si Berizzo se decidió bastante tarde. Por presión se decidió. Y por presión sí, porque habrá escuchado, le llega porque absorben todo, sobre todo por sus asistentes que están más preocupados de lo que se dice afuera de trabajar adentro. Y allí aparecieron los Brian Zamudio, los González, Martínez me parece que es un jugador que puede ser muy útil en la defensa. Eso es lo positivo. Después el hecho de no armar un equipo base. Vos me decís hoy cuál es el equipo titular de Paraguay, yo puedo darte nombres puntuales, pero no encuentro un equipo que vea con seguridad que salga a competir en las eliminatorias. ¿Con quién juega Paraguay primero? En la eliminatoria en septiembre. Estaba la fiesta propuesta de Venezuela Chile y Ecuador, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Venezuela Chile y Ecuador, ¿verdad? Venezuela y Ecuador. No, Colombia y Venezuela. ¿Cuál es la quinta y sexta? Pasa que en Conmebol no oficializó que se adelante la fecha de marzo. Pero ¿cuál es la que se suspendió? La fecha de marzo. ¿Y quiénes jugaban? Colombia y Chile. Pero esa va a quedar para la tercera. Sí, va a quedar para después. ¿Y qué viene ahora? Ecuador y Venezuela. O Venezuela y Ecuador. Acá tengo. Ecuador de visita, Venezuela de local.
Sí. Y bueno, y él va a poner este equipo que terminó la Copa América. Berizzo. Yo no creo que haya muchas variantes. Tiene que hacer una mezcla de No va a cambiar. Chile-Perú. Porque si tiene 9 jugadores elegidos ya está. Por ejemplo, en el arco Anthony Silva, en el fondo van a estar lo mismo, Pínola, Gómez, Junior y Martínez o Arzamendia. Después el medio campo. Claro, esa es una buena duda que se plantea. ¿Cuál? Si Martínez o Arzamendi. Martínez o Arzamendi. Ahí ganamos un Pero jugador. ella le pone para Arzamendi un poco más arriba. Sí, pero ahí hay jugadores mejores que Arzamendi, me parece. ¿De ahí- lateral por izquierda? No, de volante. Ah, de primero. volante por Por eso digo que terminamos la Copa sin tener algo más A mí seguro, me preocupó más concreto. mucho, a mí me preocuparon dos cosas, en realidad, no mucho. Me preocuparon dos cosas. La primera, la declaración de Berizzo cuando dijo lo puse a Cubas para seguirlo a Messi porque él era el hombre indicado. Me pareció una tontería de parte de los de Berizzo lo que dijo. Y la segunda cosa que me preocupó fue no saber corregir el último partido la marca a Carrillo. Nos bailó todo el partido, todo por donde él se iba por izquierda no bailaba, por No, derecha no y no es bailaba, la por el primera vez. medio no bailaba. O sea, no poder parar a un jugador me preocupó y bastante. No tener esa actitud de ir. Y no se trata de alguien que lo siga. No, de sino alguien que lo marque de realmente. saber Sí, escalonar las marcas, sí. No sé, hacerle sentir el físico. Yo no digo ir a romper al jugador, pero hacerle sentir, mira, acá también tenemos. Y no fue así. Carrillo se paseó. Y es preocupante realmente, porque te toca un jugador más habilidoso y te liquida. ¿Qué quiere decir Ecuador-Paraguay por definirse? Si se va a jugar esa fecha o si se va a Si recuperar. continúa el calendario debe ser 2-9. Ecuador-Paraguay ¿Qué fecha quiere decir 9 2-9? y fecha 10 Paraguay-Venezuela. Ese es el orden, pero están pendientes los otros. De septiembre. Septiembre, claro. 2 de septiembre Ecuador-Paraguay Sí. por definirse. El 7 Paraguay-Venezuela por definirse. Sí. Ese es el siguiente. Paraguay y Argentina por definirse el 11 del 18. No, El 11 del... 11 de 18 dice. No. 12 de 18 dice eliminatoria Copa Mundo Bolivia-Paraguay. No, perdón. 12 día 21. Sí. Y Paraguay-Argentina 7 10 21. Sí. Quiere decir que Ecuador-Paraguay podrían jugar el 2-9. ¿Cuándo es? Sí, pero sigue el calendario, se juega Ecuador-Paraguay, Paraguay-Venezuela. Sí. Si se recupera la fecha 4 y 5, ¿verdad? Sí. Claro, la de marzo. Claro. Allí es Chile-Paraguay. 5 y 6. Sí. Allí va a ser Chile-Paraguay. Y el siguiente partido es el de Paraguay-Colombia. Paraguay-Colombia. Esos dos están pendientes. Y hoy Paraguay está séptimo en la tabla. Sí. Así Pero es. por poco. Sí, estamos cerca de los... Salvo de Brasil, después estamos todos cerquita. Brasil con 18 puntos, Argentina 12, Ecuador 9, Uruguay con 8, Colombia con 8 y Paraguay 7 puntos. Sí, a un punto. Chile a un punto abajo con 6, 5 Bolivia, 4 Venezuela, 4 Perú. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Librate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reflexión con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giyala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard es la motocicleta ideal para vos. Llévala hoy mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Hoy llamá Gerardo, llamale a Gerardo, darte gusto. Mañana presentado a la tarde Felipao en el gremio. Acá está, el mismo que tuiteó, FBI Tricolores. No, Wagner. Wagner. Y llamale a Wagner, te va a confirmar que mañana presentado a Felipao. Aparte de Berizzo, ¿no lo van a sacar? No, Berizzo no lo van a sacar. ¿No lo van a sacar? No.
Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Para tu amigo fanático del café, ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para venderte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, esa es la selección. ¿Qué estás notando vos? No, pasando limpio la cuestión de las eliminatorias. ¿Y te iba a pasar yo si me permití? No tengo acá. Página de la Conmebol. Nosotros con Ricardo nos quedamos con la duda lo del cómo. No, sí, acabo de. ¿Era Cantero me envió? Sí, yo también. ¿Qué tenés? Sí. Acá lo que está en duda es si se recupera la fecha 5 y 6 o si se juega la fecha 9 y 10. Usted tiene pues ahí el... ¿Verdad? ¿Qué es que te envía vos? ¿Vos tenés, Pancho? No tengo. ¿O querés o usted? No, así en secreto no. Seguimos. Ese envíame por... No, yo no le voy a enviar cierto. Pobre. Ese envíame por... Ya que queda... No, capaz. No tengo. ¿Dónde nos quedamos? La línea defensiva, pues, un cambio. Mediocampo ya está la selección. Villasanti, Lucena. Sí, estamos complicados. Sí, Didamota. A mí no me llena Villasanti. Yo creo que es porque no tenemos, pero tenemos que esperar a ver si de aquí a la eliminatoria no aparece. No, pero podés poner Piri, Didamota y Lucena solo, sin Villasanti. Villasanti solo, este rendimiento no da. Repito, con los empates no llegamos al Mundial. Bueno. Tenemos que ganar. ¿Cómo? Con los empates no nos alcanza para llegar al Mundial. Tenemos que ganar. No, nuestro mediocampo tiene que ser más fuerte. Tenemos que ver. Lo que vos decís, niño, que querés cambiarlo. Ver cómo sigue Topo Cáceres, por ejemplo. Berizzo, tenés que tener un jugador de experiencia. Si Topo Cáceres sigue a este nivel, si un Cristian Rivero sigue a este nivel, tranquilamente lo puedes convocar. Son dos jugadores que siguen vigentes. Ver cómo está Richard Ortiz. Allí 3 nombres que lo tenés aquí en tu casa, Berizzo. No tenés que estar buscando el ADN a ver si el vecino no es paraguayo para ver nacionalizarle. No, ahí tenés 3 paraguayos que si en el clausura hacen bien las cosas, lo podés tener tranquilamente en tu equipo titular. Y 3 jugadores que sabes que le pones la camiseta y no le va a pesar. No es que le va a un jugador peruano a pasarle por encima en una jugada fácil. Darle la oportunidad. 3 jugadores que se ponen la camiseta de la selección. Si están bien, tranquilamente pueden jugar. Y no van a buscar su ADN a ver si es de nacimiento de la tatarabuela paraguaya o si alguna vez escuchó una música folclórica de Paraguay y de ese lado ya tiene su nacionalidad paraguaya. Porque para encontrar con ojo clínico varios jugadores es fácil. Pero aquí están en el campeonato local. Mirarlo a Topo Cáceres, seguir mirando a Richard Ortiz y el nombre que anteriormente di, Cristian Rivera. Son 3 nombres que tranquilamente le pueden dar una mano al medio. Yo le mandé era ok para el Cantero y yo le mandé a ok, te puse a vos por lo que te envié. Perdón. Para agregar a lo de probarlo a Ojeda, a Brian, probarlo a darle más minutos a no, pero ahora Brian Ojeda en el eliminatorio no. Él tiene que tiene 2 minutos. Pero jugadores no lo probó. Si Brian rompe en el campeonato. No le va. No, ya no lo probó. Dale tiempo. Esto ya está. Son 3 jugadores hechos que necesitamos. Se derrotará. Aparte son partidos de resultado. Sí. Estos son partidos de resultado. Lo bueno para partido directo. Fíjate que lo bueno para Cerro es que lo hayan devuelto a Duarte. Pero iban a tener al del adorno ahí. Pero ahí hay un error, el hecho de no haberlo probado ni a él ni a Morel en la Copa América, porque nosotros hablamos y con mucha razón Lucena, Villasanti, Piri Didamota. ¿Qué pasa si alguno no llega por A o B motivo?
porque la mayoría tiene Copa, tiene campeonato. Yo quiero 2 nomás. Y van a aparecer jugadores que no fueron probados antes. Yo quiero 2 nomás. Yo no quiero 3 volantes de marca, 2 nomás. No, pero a disposición, digo, no jugar así con los 3. No, a disposición. Entonces ahí está el error, porque en algún momento va a tener que aparecer o Morel, en algún momento va a tener que aparecer Oqueda o algún otro volante. En un momento ¿Por qué no probaste para que no lleguen con la presión de debutar después en eliminatoria? Si Lucena por algún motivo no llega, Piris de Mota por algún motivo no llega y ocurre algo con Villasanti. ¿Y cuándo era el partido para probar contra Uruguay? Puede pasar. Ese era el partido para probar, ya Paraguay clasificado, ya no cambiaba nada, a excepción al rival de jugar con... Eso es probar, ¿puedo hacer en el entrenamiento? No. A y B, fuerte. Amistoso, si es que Amistoso. tenemos. Y yo creo que el prestigio hay que defender. Sí, no. A mí eso de que no iban a jugar y que íbamos y si perdíamos no pasaba nada, no me gusta. Vos tenés que jugar todos los partidos por el prestigio. Sí. Por el prestigio, en eso tenemos que aprender de los uruguayos. Por el prestigio. Y Uruguay salió a ganarnos. Uruguay salió a ganarnos. Y ese es el prestigio, ese es el producto que vos vendés. Cuando tu perspectiva va. Pero pasa que Berizzo quemó nuestro prestigio probando en 250 partidos a los mismos y dándoles 0 minutos a otros. Pero fíjate, Fabián, que nuestro prestigio ya estaba por el piso cuando Gastón, Cuba y compañía seguían teniendo minutos. Pero la culpa no la tiene Gastón ni tiene Cuba. Por eso hablé de Berizzo, Arturo. Por eso hablé de Berizzo. Él es culpable, no el jugador. Por eso hablé de pero Berizzo, nosotros no dejó jugar. Pero mira que el paraguayo, y que me disculpe el que no es así, pero yo creo que la mayoría, tenemos mente podrida. Porque niño leía Twitter y demás redes que decían, mejor nomás lo de perder contra Uruguay, así nos toca Perú. Pero es otra cosa. Pero ese mejor perder, no tu prestigio ¿dónde estaba? Vos no podés salir a perder contra nadie. Vos tenés que ganarle al que venga. ¿Vos sabés quién fue, cómo se llama, presidente Peñarol? Famoso presidente Peñarol del 60, 61, 62. El de la Copa Libertadores. Que después siguió. Su hijo creo que fue después también. No me acuerdo el apellido, pero su hijo también fue presidente. ¿No Damiani? No. Damiani, ¿sabes quién fue Damiani? No, señor. ¿Vos sabés lo que hizo acá Martino cuando le ofrecieron China, era? Y dijo, no vamos a ir tan lejos para un amistoso. Ese fue el italiano. Maldini. Sí. ¿Sabes lo que dijo Maldini? No. ¿Vos sabés que el torneo juega Uruguay y gana $2.500.000 mientras Paraguay paga para buscar rivales? Atendé bien, Pancho. Uruguay, en septiembre, no sé cuándo, ahora no va a poder jugar. Hay una copa en Asia. Copa Asia. Copa Asia. ¿Kirin? ¿Algo así? No, ¿Parecido a eso? Sí, parecía, pero Copa Asia. Sí. Uruguay embolsó $2.500.000 en su última presentación. Le pagaron para jugar. Y nosotros pagamos para jugar. Sí. 2.500.000 y aseguró otra vez porque fue campeón. Sí. Y si se metía, al año siguiente si se metía a semifinal ganaba no sé cuántos millones más. Entonces, esa es la mentalidad de uno y otro. Y tenemos que entender que es así. Por eso están donde están los uruguayos. Por eso están donde están los uruguayos. Están muy sentidos porque se eliminaron. Absolutamente sentidos. Están porque el mercado uruguayo baja. Baja Cavani, baja Suárez, de Arrecaeta, Betancourt, Vecino, Godoy, todos bajan en su cotización. Sí. Y acá todavía no se maneja eso. ¿Cómo se llama el presidente Peñarol? Damiani. Y le voy a enseñar a Pancho antes de la pausa viral. Damiani fue uno de los más importantes presidentes de Jaderezo, presidente de Peñarol. Campeón de la Copa Libertadores en los años 60 y 61, fue bicampeón Peñarol. En el 66 Peñarol elimina al Real Madrid. Él no fue uno de los creadores, Arturo. Sí fue. Sí. No, esa dice que no fue tanto así. O sea, una Parece historia. que el uruguayo chuparon la idea. Bueno, parece que ya había antes un proyecto. Se adueñaron ya ellos. Como el bolero de los mexicanos con los cubanos. Sí. ¿Y dónde nos quedamos? En el 66 Peñarol le elimina, es campeón intercontinental. Le ganó al Real Madrid 2-0, ida y vuelta. Sí. Ahora están lamentando mucho porque no, es el Uruguay de antes. Están pasando una etapa crítica. Sí. Hoy. Sí, están flaqueando. Salíamos de Canal 9 y me dice Damiani, yo lo traje en el vehículo al presidente de Peñarol. Peñarol estaba de gira. Y me dice, diga señor, ¿usted me podría decir cómo salió en Italia? Me fui y me bajé, le dejé y me fui a consultar con y llamé a Ñandutí y me dijo, perdió 1-0. O en el cable, o en el
teletipo que se llamaba. Te moví y le digo, señor Damiani, Peñarol perdió 1-0. Me respondió tomándose la cabeza, la gira puede irse a la M, porque perdió Peñarol. Puede fracasar. Esa es la jerarquía de Uruguay que nosotros tenemos que tener aquí. A mí me da con las bolas, se podría perder con este y con aquel. ¿Y tu prestigio, carajo, dónde está? ¿Y el prestigio tuyo dónde está si el jugador todo se cotiza? El fútbol paraguayo se cotiza. Aquí Maldini dijo que vamos a irnos a jugar $100.000 en China, no sé cuánto. O no sé qué país le dijeron en Uruguay. Mira, Paraguay rechazó. China, sí. Trae, dijo Uruguay. Y no aseguró uno, aseguró dos. Y ese le abrió mercado a jugar la Copa esta, no sé, por Asia. Sí. Y ganar millones de dólares. ¿Dónde hacían sus amistosos en el fútbol parado, Peñarol y Nacional? En Japón. En Japón. Abrían mercado. Y nosotros tenemos un mercado así chiquitito, porque no nos valoramos, porque no sentimos la derrota, porque no nos ruborizamos. Acá lo que hay que defender es el prestigio. Todos los partidos el prestigio. Poner lo que hay que poner por el prestigio. No, en total podemos perder contra este y pedimos cambiar. Cambiar, pero defendiendo el prestigio. No le vaya a decir, entra este por este, porque si perdemos, perdemos. No, cambiar. Pero que el jugador que entra debe saber lo que se defiende. Y en eso Uruguay nos hace 6-0, 6-0. Sí. No, hoy Uruguay no anda bien ahora. Pero cuento la historia, nomás que una cosa va de la mano con la otra. Es lo que yo creo, nomás el prestigio. Lo digo que acá pongamos hoy, vamos a poner nomás música nomás que total, y después vamos a poner Rafael Acarrá, vamos a poner toda la siesta. Pasan con los equipos, pasan con los equipos cuando ponen juveniles y pierden. No, pero el juvenil no era, no. Perdió el equipo, perdió el Olimpia, Cerro, Guaraní, Luque, perdieron ellos, no perdieron los juveniles, perdió la institución. Y por eso el fútbol paraguayo no tiene cotización, ni nunca tuvo. No es ahora. ¿En dónde se le invita a la selección paraguaya a jugar? Decime dónde. ¿Dónde le invitaron a Paraguay a jugar? Hace rato. Copa Quirini era la última. Pero Fabián, pero de años te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de años, no de ahora. No, hace rato peleamos. 4 mundiales seguidos tuvo Paraguay, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde figuramos? ¿Quién nos invita? Nadie. No existimos. En La Plata Empeños recibimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Brucuya Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. La selección del Despertar Albirrojo somos todos. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Copa Quirín 2013-2014 Uruguay, Copa China. Copa China, sí. Copa China 2018-2019, Copa Hábitat 2019. Esta es la Copa China. Sí. 2.500.000 casaron, 18-19. Ahora se van a por la pandemia todo un quilombo. Pues así es. Y Paraguay tiene que pagar para jugar. Por aceptar lo que Paraguay rechazó. Uruguay en su momento. No, esa vez fue en la época de Maldini. Ese en otra circunstancia. Y ahí ya se hizo conocer Uruguay. Y ahí ya se hizo aprovechó no, pero este es 2018-2019. Sí. Pero viene jugando de antes. Sí, señor. Sí, señor. Mucho antes. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machita Azúcar se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machita Azúcar es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Sevillana Casi, Herreíros de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ahora peor, ni con los europeos se puede jugar amistoso, ya que crearon la National Cup. Ahí juegan entre ellos, ¿no? Utilizan la fecha FIFA para un torneo oficial. Vale. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas y rápidas cocciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con peras hierbas, picante y la tradicional pizza nutri de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Gabo y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casarimí, Numerosa Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancap y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones y una tasa del 9,25% a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancap en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. En audiencia Tini. En audiencia Tini de la Ciudad del Amor, comandante, dice. ¿Qué están reservados, veo? ¿Por dónde envían? ¿Desde un motel envían, veo? Sí, eso es lo que a mí me encanta. Agrícola, sala de seguros generales. Seriedad en seguros, Avenida Mariscalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Cumpleaños del jefe mayor, gracias. Cumpleaños del jefe mayor, gracias. ¿Cómo? Cumpleaños del jefe mayor, gracias. Y yo le respondí. No sabía, me manda la puta, ponelo. Déjame de joder, pero ¿cómo van a atacar? No, o sea, pues hago todo el número 1, ahora ya no son más número 1, entonces. Tira, solo repetí la bolsa lo que me dijo Angelito. Déjame de joder, pero ¿cómo van a atacar? No, o sea, pues hago todo el número 1, ahora ya no son más número 1, entonces. No, comienza con, hoy es cumpleaños de Horacio Carter. Cumpleaños del jefe mayor, gracias. ¿Y después? Déjame de joder, pero ¿cómo van a atacar? No, o sea, pues hago todo el número 1, ahora ya no son más número 1, entonces. Que fue mi presidente en libertad y una buena persona. Eso, Angelito. Bueno, gracias, pero... No, por favor. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. En Punto Farma, hoy es día Azoleu. Hoy todas las compras que realices se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu, hoy salvamos vidas. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, mediocampo imaginable todo, Orsusa en Olimpia. Sí. Willy Mendieta puede pasar a Libertad, dice Pancho. Adrián Martínez ya practicó en Cerro. Sí. Topo Cáceres le va a Guaraní. Lo de Mendieta de nuevo. Se metió en la pelea de Libertad porque es ¿Y jugó en Libertad? Del gusto de Garner. Claro, Él de ahí, formado en Libertad. Formado en Libertad. ¿A quién tiene en esa posición? ¿No tiene? Merlini. Pero no como Willy. Bogarín, Merlini, pero ninguno parecido. ¿Y mediocampo de Cerro Olimpia, Orsusa, por quién? Por Rodrigo. Ortiz está suspendido para el primer partido de Copa. No, pero vamos a ir en términos generales ya, porque una vez que esté Ortiz juega. Y Ortiz Ojeda venía haciendo el medio. Ortiz Ojeda el titular. Porque después Alex Silva a la derecha y ahí hay que ver qué pretende Orteman a la izquierda.
Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 y Casio Higgins, en el local del centro, Colón 462, Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambucia de la Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapa Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Bueno, niño, hoy hay un partido de intermedia. Sí, promete y mucho porque los dos vienen cercanos allí a la posición de más. Rubio Ñu, los marcadores jugaron un poquitito a su favor, puede ser el nuevo segundo, en la actualidad es tercero Rubio Ñu. Y Ameliano no está lejos, viene ganando últimamente igualmente el conjunto de Ameliano. Se enfrentan hoy 14-45, el local es Ameliano. En la tabla de posiciones, señor, tiene 26 Rubio Ñu y Ameliano está cerquita, a 2 puntos nada más, 24. Y que se frenó es Independiente. Se frenó, está segundo momentáneamente con 28, perdió el fin de semana. Y ganaron los de abajo, ganó Capiatá y ganó General Díaz en esta fecha. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regalamos, Myflores. Vuelve con toda la semana naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu cuota la abonás recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Presidente puntero, bien la B. Voy a actualizar la tabla de la B. Sí, Presidente Aye puntero. Muy bien, Jacinto, vivo su allista, Jacinto. Presidente Aye puntero. Hablando de Aye, esto me envió ayer, jugó un presidente Ayes. Me envió ayer a las 12 de la noche. Roberto, ¿y a qué hora es lo que él duerme? Acá está, yo te voy a mostrar. Me envió... ¿cómo es? Roberto, ¿verdad? El otro colega, pero Roberto Antolín. Roberto Antolín. Mirá la hora que me envió ayer, 23:45. Y son las... No, a mí me envió a las 12 de la noche. Sí, y casi las 6 de la mañana. España que duerme él. 5:45. No, pero este fue su primer mensaje. Su primer mensaje fue a las 23:42 y pone así: Club Cádiz, hasta siempre Jorge Dos Santos. Se nos marcha una parte de nuestra historia que jamás olvidará el papá de Julio Dos Santos. El tío de Julio. Ah, el tío. El tío de Julio. Ah, perdón, el tío. En el tío. Y hay un homenaje que le brinda en el Cádiz al tío de Julio Dos Santos. Ah, perfecto. En el caso del Dereta al Valencia solo le falta esto. El Hertha Berlín quiere que sí o sí sea obligatoria la opción de compra al Valencia. Solo si se clasifica para Europa o cupo de partidos. Si se ponen de acuerdo en eso, se anunciará esta semana su fichaje. El alemán acepta cederlo esta temporada con opción de compra obligatoria al final de la misma. Y me envió a las 23:45. ¿Quiere decir que se levanta a las 5 de la mañana? ¿Te enviaron mensaje? O todavía no estaba durmiendo. No, y continúa. No, yo creo que se levantó a las 5. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos a contar sobre el caso de William Mendieta. ¿Cómo te va, Regis? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Regis, ¿cuál es la situación concreta real de Willy Mendieta? Y estamos en una charla con la gente de Olimpia, ¿no? Y muy cerca ya de... Tenemos algunos ajustes y podemos tener una sorpresa para mañana o pasado más tarde, ¿no? Es decir, ya sería jugador nuevamente de Olimpia. Y si llegamos al acuerdo, sí, ¿no? Faltan algunos detalles, pero sí ya muy bien encaminado. Lo de Libertad no es así, como se habría trascendido que podría volver a Libertad. No.
por ahora solamente estoy hablando con Olimpia. Es un deseo de jugador, volver a Olimpia, del club, tenerlo y bueno. Los números ya llegamos a acuerdo y ahora falta solamente algunos puntos, poner en papel y irnos para Barcelona. Willy llega con pase en mano. ¿Cómo? Pase en mano de Willy, viene libre. Sí. Y otra cosa, Regi, sabiendo la situación económica del Olimpia, donde no puede pasar presupuesto, lo dijo el mismo presidente del club, se debe ajustar hoy Willy, no a lo que ganaba antes, a lo que puede Olimpia pagar hoy. Así mismo porque ele já cobra uma rescisão também em México, ¿no? Que conseguimos. Y bueno, no es... Willy no tiene miedo de esta situación de Olimpia, porque acordate que cuando vino Arturo la primera vez, estaba casi igual Olimpia, ¿no? Peor, creo, ¿no? Sin credibilidad, sin plata, sin nada, y vino Willy, y creo que fue uno de los pilares para que Olimpia pueda conquistar todo después y ganar credibilidad. Pero queda Entonces también... no le asusta. Está bien, Regi, está lo de adentro. Willy quiere jugar en Olimpia, quiere volver a Olimpia. Sí, quiere volver a Olimpia y por eso estamos hablando con Olimpia, ¿no? Es que decir que esto entre... Podremos hablar con otros clubes, pero está muy bien en querer volver a Olimpia le quiere y bueno, llegamos a un acuerdo y vamos a mirar si entre mañana pasado firmamos todo. Está bien, gracias, muy amable Regi por tu tiempo, muy amable. Suerte, Arturo. Gracias, Regi Mario. Se descarta, ya de Olimpia prácticamente, ¿eh? Sí, mañana pasado. Encaminado. Cuida tu vehículo creando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Vestina con mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual empezá a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal el de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Bueno, vamos niños, hay un partido hoy, ¿verdad? Así mismo, 14:45, Ameliano local ante Rubio. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés, vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas, Asismed toda la vida. Varta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración, Varta es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. Llena la cancha de aliento con televisores Tokio con el pacto de confianza eligió Albertín. Llama a Pedicome al 237-7070 Albertín. Con la fibra óptica de personal tenés doble velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresando a personal.com.py. Dos punteros hay en la B, Presidente Ayes y el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Ambos tienen 29, mientras que en la C, Benjamín Acebal, Petirosi y General Caballero de Ceballos fue líderes con 23. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfrutar como ella en la nueva leche, larga vida, semilla esquemada y la Vitalada descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribirnos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a la Feria de Emprendedores el miércoles de nuevo a 21 horas en la planta baja del bloque A. Vas a encontrar una gran cantidad de productos elaborados por manos o paraguayas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El campeonato retorna el siguiente fin de semana y esta es la confección de la primera fecha, el viernes 16
Arranca todo con Luqueño Cerro Porteño a las 19 en cancha de Luqueño. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y posición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. El sábado, el 12 de octubre, recibe a Nacional. El partido será a las 17:15 en Itagua. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. En La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos, base, emitiendo de líquido elaborado con alcohol etílico de 70% con acción humectante, que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos, base. Sus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Este mismo sábado 17, pero a las 19:30 van a jugar Guaraní Sol de América en Dos Bocas. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega al local y sumate al equipo, carga Supra 95 con petrol, vamos. En Grupo PEN estamos aniversario y son 30 años estando el cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PEN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapateros para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Dos partidos para el domingo 18, 17-15 en para 1, Olimpia recibiendo a River. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos comprando Electroban. Accesa a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamamos, envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller de Toshi en la web toyotoshi.com.py. Cuando le digo para Carlito, Pino, acá Carlito, no le vaya a decir que vendiste la casa. Te va a putear. ¿Ustedes saben eso? Te va a putear. ¿Vos sabés? No. ¿Vos sabés quién fue aquí para Carlito? Sí. ¿Qué le regaló Schoner? No, Una casa. ¿Y quién era su entrenador? General. Contigo, Luis. Sanri desea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Mil empeños, 20 arreglos de cuello, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, concesión Mil empeño. 3.600 millones en premios con CNT, 2.700 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y salen sí o sí. 3 FIA Argo Drive 2022, 0 kilómetros, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS seguro abierto todo público. Azote y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos y Troya representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas y la tenés instalada en noviembre. Ingresa a ciopar.com.py a conocer todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Pedrosa al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Van a cerrar esa primera fecha ese domingo 18, Libertad Guaireña a las 19:30 en el Defensores del Chaco, será local Libertad. La sensación y el placer y diversión se siente con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con el Eridol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Vamos con lo que decía en la sobremesa Anthony Silva. Bueno, en general es muy buena, muy positiva en lo que compete a lo grupal, a lo que nos toca ahora de aquí a unos meses. El equipo obviamente viene fortalecido después de estos partidos que realmente se dio para que se tenga más tiempo de entrenamiento, mucho más conocimiento de lo que vamos a tener enfrente. Y bueno, obviamente que a nadie le gusta
tener una derrota, una eliminación en cuartos. Nosotros teníamos mucha esperanza de pasar a la semifinal, por lo que se venía haciendo, por el ambiente que teníamos internamente, o sea, muchas cosas que realmente en lo positivo era muy bueno y que teníamos mucha esperanza de pasar a la siguiente ronda y bueno, y buscar obviamente mejores posiciones, ¿verdad? Pero bueno, no se pudo dar por razones, bueno, el arbitraje fue un poquito, bueno, en realidad bastante no muy bueno de parte de él, y bueno, después los penales obviamente ya son situaciones de que el resultado podía ser para ambos equipos, así que en líneas generales fue muy bueno. Obviamente que uno siempre aspira más, pero el sistema del torneo te da esa chance de que no pudimos continuar por eso, así que bueno, queda pensar en este momento en la eliminatoria y realmente el grupo bueno que tenemos, obviamente contento por ello, ¿no? Lo del arbitraje en esa jugada, por sobre todas las cosas de Alberto Espínola en el penal, que para nosotros fue bastante claro, después el gol, uno de los goles de Perú, en la jugada que desplazan con la mano, y bueno, no se pudo. Lo tuyo en particular, de vuelta excelente en la definición desde el punto penal, donde lograste sacar 2 penales, pero lastimosamente los compañeros tuyos también, el factor suerte no pudo ser a favor de Paraguay. No, realmente el arbitraje fue un poquito, como te digo, errores muy puntuales, ¿no? Lo del penal sobre Alberto obviamente era muy evidente, ¿verdad? Bueno, la determinación no la tomó, obviamente la falta la mano que tuvo el Carrillo, creo que fue previo a la jugada, era para nosotros obviamente va a ser siempre sancionable, pero para después no lo fue. Y bueno, son determinaciones que toman ellos en el momento y bueno, nos marcaron en ese momento. Bueno, después los penales obviamente, las situaciones, como te dije, a ambos equipos le pasó la misma situación, tuvieron chances de convertir, lo hicieron, nosotros tuvimos también, pero bueno, hace parte del fútbol, no hay que, hoy no debemos dar vuelta a la página, pensar obviamente rápidamente en la eliminatoria que tenemos en un corto tiempo y obviamente seguir sosteniendo que tenemos un gran equipo, un gran grupo y tenemos muchísima esperanza de clasificar al Mundial, ¿verdad? Así como la tienen las otras selecciones, nosotros también tenemos el mismo pensamiento y obviamente tener eso en mente ahora mismo. Aparte de fortalecer el grupo, ¿para qué sirvió esta Copa América, Anthony? No, en lo deportivo obviamente fue muy bueno porque tuvimos bastante tiempo de entrenamiento, conocer más al compañero, muchísimas cosas que no hay en un combo eliminatoria realmente, o en un amistoso, realmente no hay mucho tiempo de entrenamiento. Esto sirvió muchísimo para seguir teniendo una idea de lo que venimos llevando hace tiempo, conocer a tu compañero, muchas cosas realmente que el entrenador también va a quitar sus conclusiones de quiénes son los jugadores que él puede necesitar en los partidos que vamos a tener enfrente. O sea, realmente es muy bueno en todo sentido, ¿verdad? O sea, como dijiste, en lo grupal, pero realmente en lo deportivo ya él seguramente tendrá bastantes conclusiones de los jugadores que utiliza para cada partido, para cada situación, y el entrenamiento que tuvimos fue muy bueno, el ambiente fue excelente, o sea, realmente muchísimas cosas positivas en ese punto. Más aún porque se lo tuvo a Chile también como rival dentro del grupo. Hay que tener en cuenta que contra Chile todavía no jugamos en este selectivo para el Mundial de Qatar, y bueno, conocer un poquitito más de Chile, cuáles son sus puntos frágiles, puntos fuertes que tiene el conjunto de la selección chilena. No, realmente ya lo había hablado en otro medio en un momento dado, la Copa América es totalmente diferente a las eliminatorias, ¿no? Por muchas cosas, por tiempo de trabajo, por preparación, por momentos, y la Copa América es otro formato, muy poco tiempo de recuperación para jugar un partido tras otro. Creo que fue el tercer partido contra Chile, no sé muy bien el número, pero creo que fue el tercer partido. O sea, realmente son muchas cosas diferentes, ¿verdad? Pero sí, obviamente te enfrentaste a ellos ahora y vas a tener una idea de lo que puede hacer el combo eliminatorio con ellos, ¿verdad? En líneas generales se habló bastante del sistema que venía utilizando
Eduardo Berizzo dentro de esta Copa América. A muchos no le gustó, a otros que lo defienden a Berizzo. ¿Cuál es tu conclusión con relación al sistema que venía utilizando al menos en esta Copa América de parte de Eduardo Berizzo? Bueno, aprovecho realmente este momento, ¿verdad? Realmente nosotros estamos entrenando muy bien. Tenemos un gran cuerpo técnico. La armonía grupal es realmente muy profesional, muy buena. Y realmente nos sentimos muy cómodos con él, ¿verdad? O sea, hoy venimos trabajando hace bastante tiempo con el sistema que está utilizando. Hoy ha utilizado muchísimos jugadores, le ha dado oportunidades, bueno, no a todos, pero sí a la mayoría han tenido sus minutos, por circunstancias, por gusto, por montones de cosas que el entrenador decide. Entonces realmente, mirando en todos los puntos que me decís, para nosotros satisfactorio, sabemos que tiene un estilo de juego, una forma, elecciones de jugadores, pasa netamente por él obviamente, pero en líneas generales realmente la mayoría entiende a lo que jugamos, sabemos a qué estamos. Creo que el equipo ha ganado muchísimo en confianza, en juego. Obviamente que los partidos que perdimos con Brasil, con Argentina y con Uruguay, obviamente si los resultados como tal eran otros, obviamente no íbamos a estar hablando de esto. Pero realmente nosotros internamente en lo que llevamos hace bastante tiempo con él y los jugadores que están, sabemos perfectamente a qué jugamos, a lo que estamos, para qué estamos en esto. Y realmente muy bien. No te puedo decir más que eso, ¿verdad? Porque nos parece un trabajo muy bueno de lo que llevamos desde el inicio hasta hoy. Obviamente al comienzo, en conocerle al cuerpo técnico, hasta hoy día conoce a todos. O sea, realmente es un proceso que vamos a tener seguramente hasta Qatar, obviamente. Y bueno, ese es el pensamiento que tenemos la mayoría, o todo, para no dar el concepto por todo, pero sí te puedo decir que la mayoría tiene el mismo concepto, ¿verdad? Cuando decís que el grupo se fortaleció, que está bastante unido después de esta Copa América, ¿internamente crees de que vamos a estar en Qatar? No, yo obviamente como jugador del equipo creo que vamos a competir para estar en ese mundial, ¿verdad? Para eso estamos, para eso nos preparamos, para eso competimos en nuestros clubes, llegamos de manera buena para poder competir contra selecciones de alto nivel. O esperemos que nuestros jugadores obviamente sigan teniendo posibilidades de estar en ligas más importantes, o sea, como tienen Chile, como tienen Argentina, como tiene Brasil, nuestros rivales, como tiene Uruguay. O sea, realmente esperemos que nuestros jugadores y nuestra selección siga teniendo y exportando jugadores para que podamos competir de esa manera como corresponde, ¿verdad? Hoy tenemos jugadores muy buenos y estamos haciendo frente a selecciones de mucha calidad, de alta, de élite, y obviamente para nosotros sería excepcional que esto siga creciendo. Y para que nuestros jugadores estén en ligas más importantes, ¿qué crees que tiene que pasar, Anthony? Y primeramente tenemos que mejorar mucho el fútbol local, ¿verdad? Muchísimas cosas que ya lo saben ustedes, o sea, montones de cosas que hay que mejorar en el fútbol local. El profesionalismo, o sea, realmente hay que citar montones de cosas. O sea, no soy nadie para poder cambiar ni mucho menos dar la solución a eso. Sabemos lo que competimos en Paraguay, las necesidades que tenemos, la diferencia que existe con las demás ligas. Me toca así opinar en ese sentido porque sí he competido en otras ligas y realmente hay mucha diferencia. ¿Es abismal la diferencia, Anthony? Es mucho, realmente bastante grande. Es que vamos a irnos muy lejos. No hay que hacerla corta, hay que mejorar campo, mejorar calidad de entrenamiento, mejorar entrenadores, capacitar culturalmente, muchísimas cosas. Después de esto también se ganó dos delanteros bastante importantes para la estructura de la selección, como lo fueron lo de Ábalos y también la de Carlos González. No, muchos se han ganado. Paraguay ganó Carlos, ganó Brian, ganó lo mismo dijiste por el mismo por lo que estás citando, ¿verdad? Solamente te
te sumo a Brian, pero muchísimos jugadores más. O sea, internamente tenemos el crecimiento de muchos, el conocimiento de varios. O sea, esto significa, no es, obviamente para usted es lo que uno puede hacer en el campo y en ese momento que tú lo puedas ver, ¿verdad? Pero nosotros lo vivimos, estamos adentro, conocemos a nuestro compañero, sabemos que de qué manera podemos dar el pase al compañero. O sea, montones de cosas que se viven internamente, ¿verdad? O sea, muchas cosas positivas en todo sentido, ¿verdad? Bueno, Anthony, te agradecemos por este tiempo y bueno, que sea con éxito lo tuyo en este semestre. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. El Ministerio de Salud Pública espera que este 10 de julio arriben 1 millón de dosis de Pfizer anunciadas por Estados Unidos en